Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a continuar analizando varias obras del siglo de oro español, un tema que les dije que íbamos a estar desarrollando a lo largo de todo el mes, debido a que tengo un estudiante que ahorita está cursando una maestría, entonces yo la estoy apoyando con el análisis de algunas obras literarias. Así que por eso vamos a tener todo el mes dedicado al siglo de oro español y probablemente parte del mes que viene, porque son varias obras las que vamos a estar analizando. Entonces, bueno, me gustaría que ustedes me empezarán a decir qué saben acerca de esta gran obra llamada La vida es sueño. Una obra escrita por Pedro Calderón de la Barca, una obra que vamos a estar analizando hoy, un clásico definitivamente de la literatura universal, y ustedes van a ver lo profundo de esta obra, porque La vida es sueño es una obra que se tiene que leer con una perspectiva filosófica para poder comprenderla. Así que bueno, para la gente que se está conectando, me gustaría que me hicieran saber desde qué país se conectan y si saben algo de la obra La vida es sueño. ¿Qué es lo que vamos a analizar hoy? Bueno, básicamente vamos a ver de qué trata la obra, una breve reseña. Luego vamos a analizar los temas principales, secundarios, quiénes son los personajes que intervienen en La vida es sueño. Y obviamente voy a darte, como siempre, mi opinión personal y mi calificación para esta obra majestuosa del siglo de oro español. A la gente que se está conectando les pido que por favor me regalen un like y compartan el link de la transmisión en sus redes sociales. Cada día somos más, así que me siento muy contenta, muy contenta por todo el apoyo que ustedes me han estado dando. Les comenté que este mes vamos a tener varias horas del siglo de oro español, pero también si ustedes quieren aprender algún texto de español conmigo, pues simplemente me lo pueden hacer saber en la casilla de los comentarios y yo con todo gusto lo hago. De hecho, tengo algunos temas pendientes, el uso del gerundio que ustedes me han estado pidiendo, también el análisis de algunos poemas, así que bueno, todo eso lo tengo muy presente, que lo tengo que desarrollar, pero bueno, también a veces es un tema de tiempo y sí me gustaría centrarme en el siglo de oro español. Bueno, antes de iniciar voy a mandar algunos saludos especiales a las personas que son miembros de mi comunidad. Le mando saludos a Yadira Dayan, que se conecta creo que desde Perú. Igual a Hipólito Mena, que es un nuevo miembro dentro de la comunidad. Muchas gracias, Hipólito, por la confianza, por haberte unido a mi programa de membresías oro. Así que muchas gracias. Me gustaría saber desde dónde te conectas, si en algún momento te unes a la transmisión. Igual le mando saludos muy especiales a Luisa Mansor, que tampoco sé de dónde se conecta. Y aquí tenemos a Helen Nicole Catari Torres. Hola Helen, bienvenida a la transmisión. Hola Alexander, qué bueno que han vuelto. Me gustaría saber desde qué país ustedes se conectan, para un poco darme idea de mi estadística, de cuáles son los países donde más me ven y para mandarle también saludos muy especiales, besos y abrazos hasta los países donde se conectan. Este mes, como les dije, nos vamos a dedicar a analizar muchas obras del siglo de oro español, así que la transmisión de hoy lo va a hacer reflexionar muchísimo porque La vida es sueño es una obra que cuando la leemos con una mirada filosófica nos deja un montón de mensajes que tal vez no vimos en la primera lectura. Por eso es bueno los clásicos releerlos más de una vez para uno ver en profundidad lo que quiso decir el escritor. Helen Nicole, me conecto desde Bolivia. Alexander Cuevas, me gustaría saber desde dónde te conectas. Helen, te mando besitos y abrazos hasta Bolivia, por favor. Regálenme un like en este momento y ayúdenme compartiendo el link de la transmisión en sus redes sociales. En este momento, por favor, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en sus estados de WhatsApp. Alexander Cuevas, me conecto desde Panamá. Pues besitos y abrazos, Alexander, hasta Panamá. Qué bueno que están aquí porque, como les digo, hoy vamos a tener una obra muy especial para mí, una obra que me había leído hacía muchísimos años, pero debido a que tengo una suscriptora muy especial a quien le mando besos y abrazos, su nombre es Amanda Latica, te mando, Amanda, muchos besitos y abrazos, espero que la pases súper bien hoy con tu familia, hablé con ella temprano, así que te mando muchos besitos y deseo que tengas un fin de semana, un domingo en compañía de tu familia, que al final son las personas más importantes que tenemos. Bueno, me gustaría también saber ¿qué saben ustedes de esta obra, La vida es sueño? ¿Si han oído hablar de ella? ¿Si saben quién es el escritor? O pues si no, pues no sabemos nada, igual yo lo voy a explicar desde cero. Pero sí, si alguien sabe, pues me gustaría que me lo hicieran saber. También le mando besos y abrazos a Lenín, que se conecta desde Perú.
Gracias, Helen. Estoy muy bien, muy bien. Como ves de rojo, este es mi color favorito. Así que hoy me vestí de rojo porque esta obra es muy especial para mí, porque tiene una profunda lectura filosófica. Entonces, quise analizar la vida y sueño hoy domingo, que también es un día para mí un poco más relajado, porque no imparto clases, solo tengo un estudiante hoy. Y decidí vestirme de rojo porque esta es una obra muy especial. Es una obra que ustedes van a ver cómo nos hace pensar en nuestra propia vida, en el sentido de la vida. ¿Será que esta vida es real? ¿No será que esta vida solo es un tránsito? ¿No será que esta vida solo es un sueño y que la vida real es la que está después de la muerte? Esas son algunas de las preguntas que se plantea Pedro Calderón de la Barca en esta majestuosa obra, La vida y sueño. Y todas esas dudas las vamos a despejar hoy, así que muy contenta. Tiene los mejores soliloquios escritos en español, totalmente de acuerdo, y de hecho traje 2 soliloquios, o sea, los soliloquios son monólogos. Traje 2 monólogos. Uno de los monólogos es donde Segismundo se pregunta ¿por qué no tiene libertad? ¿Por qué si el pez es libre? ¿Por qué si el ave es libre? ¿Por qué él no nació libre? Porque uno de los temas medulares de esta gran obra de Calderón de la Barca es la libertad y lo que pasa como seres humanos cuando perdemos la libertad. ¿Cómo nos convertimos en un monstruo cuando no tenemos libertad? Y el otro soliloquio es el que habla precisamente sobre si esta vida es real o no lo es, que habla sobre el poder, habla sobre los reyes, habla sobre los pobres. Hay algo que a todos nos unifica. No importa si somos ricos, no importa si somos pobres, y es que todos nos encaminamos hacia la muerte. Todos nosotros tenemos el mismo destino, es morir. Y en cierta manera, desde el momento en que nosotros nacemos, también al mismo tiempo comenzamos a morir, porque cada día que vivimos es un día menos de vida. Depende mucho de la perspectiva desde donde lo veas, pero estas son algunas de las preguntas que se hace Pedro Calderón de la Barca a través de su personaje principal, que es Sigismundo. Entonces, van a ver qué interesante es la obra. Hola, Fabia Guzmán, bienvenida. Qué bueno que estás aquí, Fabián, sorry. Tengo también una suscriptora que se llama Flavia, pero es Fabián Guzmán. Igual te mando besitos y abrazos hasta tu país, igual a Mendoza de la Cruz, Ariadne Geraldi. Hola, qué bueno que se pudieron conectar. Por favor, regálenme un like y compartan el link de la transmisión en sus redes sociales, en Facebook, en Twitter y en WhatsApp. Esa es la mejor manera de apoyar mi canal. También recuerden que si alguno de ustedes desea enviar algún tipo de donativo a mi canal, pueden enviar un super chat o pueden suscribirse a mi programa de membresías oro, diamante, titanio, perla. Eso dependerá también de si ustedes necesitan ayuda con sus tareas. Desde $14.99 al mes, ustedes pueden recibir ayudas personalizadas con todas sus tareas, sus asignaciones. Así que bueno, si alguien me necesita, pues aquí estoy. Me gustaría que la gente que se va uniendo, además que me regale un like, que me diga desde qué país se conecta, en este caso Fabián Guzmán y Ariana Geraldi, desde qué país se conectan, y díganme si saben algo de esta obra magistral de Calderón de la Barca llamada La vida y sueño. Ustedes van a ver qué profunda es la obra. No pareciera, cuando uno le empieza a leer, que la obra es tan profunda, pero sí, cuando uno comienza a leer los soliloquios, o los monólogos de Sigismundo, se sorprende de la agudeza de Calderón de la Barca. Voy a mandar también algunos saludos a los miembros de mi comunidad. Le mando besitos y abrazos a Ramón Aguilar Domínguez, que no ha estado en las transmisiones y espero que se conecte pronto. Dice Helen Nicole, Catarito Torres, está bonita. Muchas gracias. Me vestí de rojo, mi color favorito hoy, para analizar una obra muy especial, porque es una obra que cuando la leí, me hizo analizar mucho sobre mi propia vida. Ustedes van a ver qué análisis hice. Entonces dije, vale la pena que la celebremos en rojo y que la analicemos en rojo, que es el mejor color, porque yo siento que es el color de la vida. Y hoy vamos a hablar de la vida y de la muerte. ¿Cómo son 2 caras de una misma moneda? Y nos vamos a hacer muchas preguntas existenciales. ¿Será que esta es la vida? ¿No será que la vida es aquella que está después de la muerte? Ustedes van a ver qué interesante es la lectura de la obra de Calderón de la Barca. Los leo por si quieren dejarme comentarios. Ariana Geraldi, soy de México y no he leído el libro, pero espero poder leerlo pronto. Qué bueno que haya mucha gente que no lo ha leído, porque ustedes van a ver que después que hagamos el análisis, eso les va a despertar una gran curiosidad por leer la obra. Porque por mucho que yo la analice, ¿ok? Por mucho que yo les cuente, obviamente nada sustituye la experiencia de leer La vida y sueño y que ustedes hagan su propio análisis crítico. Entonces, estamos claros
que esto es una invitación para toda la gente que no lo ha leído. Y ustedes van a ver qué interesante es. Una de las cosas que más me llama la atención del Siglo de Oro español es que nadie escribía del amor. Ustedes van a ver todas las obras que hemos tenido, el Lazarillo de Tormes, tuvimos también Fuente Ovejuna, La Vida de Sueño. Todas estas obras no versan sobre el amor, versan sobre temas muy trascendentales, como por ejemplo la vida, que es la vida en el caso de esta obra de Calderón de la Barca. En el caso del Lazarillo de Tormes, vemos la lucha por la supervivencia en un ambiente hostil, un niño abandonado. En el caso de Fuente Ovejuna, vemos el poder de un pueblo que arma una revolución. Entonces, una de las cosas que me llama poderosamente la atención del Siglo de Oro español es que si no hablaban del amor, no era un tema parece importante para ellos, sino que hablaban de temas muy trascendentales, y por eso estas obras son hasta cierto punto muy novedosas para nosotros y muy disruptivas, porque es algo diferente. Cuando leemos a Calderón de la Barca, cuando leemos al mismo Cervantes, nos damos cuenta que la gente estaba a otro nivel definitivamente. Y yo creo que ahora necesitamos releer más a los clásicos, porque a veces creemos, y yo siempre lo digo, que los clásicos son libros que están empolvados en un librero y que no aportan nada. Y no, hay mucha sabiduría recogida en los clásicos que podemos aplicar al día de hoy. Así que pues parece que nadie lo ha leído, pero no se preocupen, ustedes van a ver qué interesante es el libro y cómo la transmisión los va a capturar y los va a invitar a irlo a leer. Yo se los puedo dejar en el link de la transmisión junto con mi presentación en PowerPoint. Entonces recuerden compartir, compartir y compartir. Le mando saludos a Patti, que se conecta desde Costa Rica y que también es costarricense, igual que Amanda. También le mando besitos y abrazos a Jorge Ocampo, que no se ha conectado a las transmisiones y espero que se reincorpore pronto. Igual le mando saludos a Julio César, que se conecta desde República Dominicana, a Jefferson Martis, que se conecta, me lo dijo una vez, ahora no recuerdo, si se conecta a la transmisión se lo pregunto. Igual le mando besitos y abrazos a Emerson, que se conecta desde Cusco, Perú. De igual forma a Ana Cruz, que se conecta desde Managua, Nicaragua. A Luis Antonio López de la Cruz, uno de mis dos moderadores, y ojalá pueda estar en esta transmisión. Igual le mando besitos y abrazos a Luis Antonio, ya lo dije, Alejandro que se conecta desde Colombia. Hola, Carla Marilyn Rodríguez, me gustaría saber desde qué país te conectas. Me gustaría que me regalaras un like ahora mismo, que compartas el link de la transmisión en tus redes sociales y que me digas si sabes algo de la obra La Vida de Sueño. Y si no sabes nada, no te preocupes porque hoy vamos a aclarar todas las dudas que ustedes tengan en torno a La Vida de Sueño. ¿Ok? ¿De qué trata La Vida de Sueño? ¿Cuáles son sus temas principales? ¿Cuáles son sus personajes? ¿Cuál es el ambiente? ¿En qué año se escribió? ¿Quién fue su autor? ¿Qué mirada filosófica le podemos dar a la obra? Y vamos a leer algunos monólogos de Sigismundo. Ustedes van a ver qué profundo y cómo te tocan realmente una fibra emocional cuando los lees. Le mando saludos también a Silvio Rodríguez desde Nicaragua, a Orlando Renner hasta los Estados Unidos. Hola Orlando. Igual a Siempre Dos Ruedas, que se conecta desde Perú, a Unida Rojas, que se conecta desde Nicaragua, a Oliver Morales, que también se conecta desde Nicaragua, y finalmente a Marco, que se conecta desde Honduras. A todos ustedes que todos los meses me envían sus donativos, muchísimas gracias porque ustedes patrocinan todo mi contenido, todo el contenido que hay en mi canal, y las personas que pagan permiten que las personas que no pueden pagar una tutora siempre puedan tener videos gratuitos. Así que yo creo que eso es importante destacarlo, que todas estas personas contribuyen de manera muy altruista a mi proyecto educativo. Así que muchas gracias por la confianza. Algunos de ustedes ya son mis estudiantes, los estoy ayudando a hacer tareas. Otros pues simplemente están aquí para apoyarme. Así que muchas gracias a todos ustedes. Les mando un beso muy grande hasta sus países. Bien, entonces nadie sabe absolutamente nada de la obra La Vida de Sueño. ¿Han oído hablar de ella? Hay películas de La Vida de Sueño, hay novelas televisivas inspiradas en La Vida de Sueño, porque es una obra de teatro muy famosa. ¿Ok? Se interpreta normalmente, aquí en Nicaragua, por ejemplo, yo la vi una vez en el Teatro Rubén Darío, La Vida de Sueño, ¿no? Entonces es una obra del Siglo de Oro español, una obra profunda. Cuando uno la lee hasta podría pensar uno que es como confusa, pero realmente es que es una obra que nos invita a la reflexión de nuestra vida misma. Entonces ustedes van a ver cómo a través de Sigismundo
podemos ver un poco la cosmovisión de Pedro Calderón de la Barca, que era un católico acérrimo y que creía en el libre albedrío, en la libertad. Entonces, él habla mucho de todos estos temas muy profundos, debido a que obviamente su religiosidad influyó mucho en la obra. Dice Helen Nicole Cateri Torres, te doy las gracias, tus videos me ayudaron muchísimo. ¡Ay, qué bueno! ¿En qué te ayudaron, Helen? ¿En alguna prueba? ¿Estás tomando un curso de español? Me gustaría saber también, yo sé que las personas que están aquí están en mi canal porque a todos nos une la misma pasión y es nuestro amor por el español, por nuestra lengua materna. Una de las lenguas más hermosas y también más complejas que hay. Así que me gustaría también saber cómo llegaron a mi canal y por qué están aquí, o sea, qué les interesa de este proyecto educativo. Me gustaría que me lo hicieran saber. Entonces, esta obra, muchachos, es una obra escrita por un grande de la literatura, por Pedro Calderón de la Barca, un español, un hombre que escribió muchísimas obras, pero probablemente La vida es sueño sea su obra más famosa. La obra pertenece al género del barroco, ¿ok? Y fue escrita en 1635. Aquí les traje algunas generalidades de la obra por si ustedes se van a presentar a un examen sobre La vida es sueño y están viendo este video porque no les dio tiempo probablemente leer el libro y el examen es mañana. Los invito, ¿ok?, a que descarguen también la presentación en PowerPoint y la revisen, porque todo lo que voy a abordar hoy son preguntas de examen que uno hace cuando está abordando la obra La vida es sueño. Dice Helen Nicole, me ayudaste en un examen. ¡Qué bueno! Me alegra mucho. Yo sé que mucha gente llega a mi canal porque está estudiando en línea y sabemos pues que bueno, desafortunadamente la educación en línea muchas veces en nuestros países en Latinoamérica no es la mejor. Así que yo sé que tengo muchísimos estudiantes en todo el mundo que ahora están en línea y que de verdad necesitan una maestra que los esté guiando. Así que bienvenidos todos ustedes a este canal. Entonces vamos a ir iniciando hablando las generalidades que les pueden preguntar en un examen sobre la obra La vida es sueño. Lo primero es que recuerden que fue escrito por Pedro Calderón de la Barca, ¿ok? El género al que pertenece la obra es el género barroco. Es una obra de teatro que está dividida en 3 actos. Se publicó en 1635. La ambientación y el espacio transcurre sobre todo en el palacio y en la torre donde está encerrado Sigismundo, que es el personaje principal, ¿ok? La estructura de la obra se divide en 3 actos y las influencias que tiene esta obra es sobre todo de la religión católica y vemos algunos temas que están muy presentes en la Biblia que aborda Calderón de la Barca, como por ejemplo el libre albedrío, y también vemos algunas creencias que eran bastante antiguas en aquella época, como la creencia de los astros o la creencia de que los fenómenos naturales podían afectar la vida de una persona, que de hecho es lo que le pasa a Sigismundo. Los leo. Yo llegué porque español se me dificulta mucho, ya que quería aprender más. Pero al ver sus videos entendí, explica muy fácil y rápido. ¡Ay, qué bueno! Me alegra mucho que mis videos te ayuden a salir mejor en tus exámenes y en tus evaluaciones. Así que comparte mis videos con tus amigos, con otras personas que estén aprendiendo español y que necesitan ayuda para mejorar sus calificaciones o simplemente por cultura general. Porque una cosa que yo siento muy triste es que a veces nosotros no valoramos nuestro mismo idioma. Muchos de nosotros decimos, ojalá hubiera nacido en otro país de habla inglesa, por ejemplo, para poder dominar el inglés y no tener el español como primera lengua. Y no nos damos cuenta que debido a que el español es más difícil que el inglés, nos hicieron un favor. Es más fácil transitar del español al inglés que del inglés al español. Así que, en otras palabras, nos hicieron un gran favor. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de la obra. Estas son las generalidades. Esto se los podrían preguntar en un examen, por eso lo incluí. Bien, ¿de qué trata esta obra La vida es sueño? Pues miren qué interesante es la historia, ¿no? Es como una novela. La vida trata de un rey que se llamaba Basilio de Polonia, que engendra un hijo con su esposa, al que le pone el nombre Sigismundo. Pero al nacer el niño hay un eclipse. Entonces, este eclipse es asociado con una profecía en la que se creía que el príncipe heredero se iba a convertir en un gran tirano. Entonces, ante la posibilidad que Sigismundo se convierta en un tirano y que destruya a su pueblo, el rey decide encerrar a su propio hijo en una torre. La madre de Sigismundo muere al dar al niño al nacer. Entonces Sigismundo es encerrado y apartado de la realeza y pierde todos esos derechos que por naturaleza, en teoría, el ser hijo del rey debería haber tenido.
Hola Eddie Sánchez, bienvenido. Yo sí sé que tú te conectas desde Nicaragua, porque siempre le digo a las personas que están en la transmisión, dígame desde dónde se conectan para mandarles saludos y besitos. Ya Eddie es de casa, siempre está en las transmisiones. Muchas gracias Eddie por tu fidelidad, muchas gracias por estar aquí compartiendo esta maravillosa obra del siglo de oro español llamada La vida es sueño. Apenas estamos arrancando, así que no se preocupen porque llevamos muy poquito recorrido. Marlene Asensio Trujillo, hola, soy de Perú y me ayudan mucho tus videos. La primera vez que lo vi fue buscando información de APA. ¡Ay, qué bueno! Yo sé que APA es un tema, es un tema que muchos de ustedes me han pedido en reiteradas ocasiones. Ya tengo varios videos sobre APA, pero les comento que estoy pensando sacar otro video porque me han pedido algunos casos un poquito más extraños dentro de la normativa APA. Así que bueno, eso es un tema que yo sé que genera mucho tráfico dentro de mi canal porque APA es la normativa internacional en todas las universidades, en todos los colegios. Entonces, pues, qué bueno que llegaste por APA y pronto tendré otro video de la normativa APA. Entonces, volviendo al tema de la historia, porque realmente es muy interesante. Pedro Calderón de la Barca hizo un despliegue de genialidad con esta obra increíble. Miren de qué versa entonces, ¿no? Hay un rey que está casado, la esposa sale embarazada, tienen un niño, pero cuando nace el niño se produce un eclipse solar. Entonces, en el tiempo que vivió Pedro Calderón de la Barca, estamos hablando específicamente del año de 1635, ustedes saben que las personas creían mucho en los astros, en la mala suerte, en las fiestas, en ese tipo de cosas. Entonces, Pedro Calderón de la Barca hace uso de esa tradición oral para así introducirnos en la obra de Sigismundo de La vida es sueño. Entonces, como el niño nace en un eclipse, se predice que el niño, Sigismundo, el hijo del rey, el príncipe, va a ser la destrucción de la nación. Va a ser la destrucción de toda Polonia. Entonces el rey, como no quiere la destrucción de su reino, encierra al niño en un castillo. Y este niño crece en ese castillo totalmente encerrado y totalmente embrutecido, porque una de las cosas que aborda Pedro Calderón de la Barca es el efecto que tiene en un ser humano el no tener libertad. La libertad es uno de los grandes temas que se aborda en La vida es sueño. Aquí tengo un comentario, dice Eddie, me gustaría saber cómo insertar referencias bibliográficas directas de sitios web. Es una muy buena pregunta y de hecho en mi video de la normativa APA, en uno de los 5 que tengo, yo hablo acerca de lo de las referencias bibliográficas. Así que puedes irlos a revisar, pero también puedo preparar un tutorial de más casos de la normativa APA. ¿Ok? Entonces, miren, sigamos pues con la historia. Resulta que se llevan al niño, lo encierran en una torre y nadie puede saber que ese niño existe, ¿no? El rey obviamente no se lo comenta a nadie. ¿Por qué? Porque recuerden que en esa época se consideraba que los reyes eran enviados por Dios. Entonces, obviamente, si el rey le quitaba a Sigismundo su posición, le estaba quitando al pueblo su rey, ¿no? Estamos hablando de 1635, una época en que la monarquía era el sistema de gobierno más común. También nos tenemos que ubicar un poco en el año en que fue escrita la obra, que ustedes van a ver que cuando la analicemos nunca pasa de moda porque todo lo que aborda Pedro Calderón de la Barca son temas muy actuales. Entonces pasan los años y un día, ¿no? Por coincidencia, aparece una mujer de nombre Rosaura. Aquí les tengo el nombre, ¿no? Quien llega junto a un escudero llamando Clarín al pueblo que es gobernado por este rey que se llamaba Basilio, ¿no? Rosaura, miren qué interesante, va con la intención de limpiar su honra, ¿ok? Recuerden que en esta época una mujer perdía su honra cuando tenía relaciones con un hombre. Entonces, por eso les digo que también tenemos que contextualizar. Entonces, Rosaura había perdido su honor y por esa razón ella decide ir a recuperarlo y a buscar un hombre que se llamaba Astolfo. Resulta que Astolfo era primo de Sigismundo. Y por ahí comenzamos a encontrar las conexiones con el personaje principal, que es ese niño que nace, se produce el eclipse y lo encierran en la torre. Entonces, ellos tienen un accidente, no llega con Clarín, con su escudero, tienen un accidente y caen, y al caer, por algunas cosas que pasan, llegan hasta la torre donde está Sigismundo. Es importante destacar que Rosaura va vestida de hombre, porque en ese tiempo las mujeres, las damas,
las mujeres nobles, no podían andar por ahí a caballo ni nada de eso, ¿no? Entonces ella iba disfrazada de hombre también para proteger su identidad. Y ya comenzamos a tener algunas pistas de que obviamente ella tuvo una relación con alguien y ese hombre la dejó plantada y entonces ella está dispuesta a recuperar su honor a cualquier precio y hacer justicia sobre la cabeza de este hombre, ¿no? Entonces ellos llegan a la torre donde está Sigismundo lamentándose. Vamos a leer luego algunos de los monólogos de Sigismundo. Entonces él se está quejando de su destino, de que no tiene libertad, de que está encerrado y es como un pequeño animal, en el sentido de que imagínense este príncipe que no se ha codeado entre la realeza, que no ha recibido educación, que ha crecido sin padre, solamente el cuidado de un criado, ¿no? De un criado que se llamaba Clotaldo, ¿no? Bastante interesante los nombres. Astolfo, Clotaldo, si ustedes se fijan son nombres un poco complicados. Pero bueno, ellos están escuchando al protagonista principal quejarse de su mala suerte, de que siempre está encerrado, de que no tiene libertades. Y en ese momento, cuando él se está quejando, hacen un ruido y él se da cuenta que hay unas personas allí. Entonces él grita y inmediatamente llegan los soldados y se lo llevan preso. Y aparece un personaje que es importante en la historia, que se llama Clotaldo. Clotaldo es la única persona que sabe el secreto del rey, que sabe que el rey tuvo un hijo y que ese hijo está encerrado en una torre. Pero cuando apresan a estos dos muchachos, porque recordemos que Rosaura está vestida de hombre, él se da cuenta que la muchacha lleva una espada y resulta que esta muchacha realmente es su hijo. Esas son algunas historias paralelas que están en la historia de Sigismundo. No son, sin embargo, las más importantes, pero sí son historias paralelas. Entonces, Clotaldo se da cuenta que esta muchacha que está vestida de hombre realmente es su hijo, pero no se lo dice. No se lo dice y los apresan. Bueno, después de eso, decide él ir donde el rey a contarle que hay unos intrusos. Pero el rey Basilio ha estado pensando mucho en este tema de si realmente su hijo será un villano, si realmente será un tirano. Y se le ocurre que por qué no le da una oportunidad a Sigismundo, le da una oportunidad de probar a ver cómo reina. Entonces le dice al sirviente que no se preocupe, que de hecho van a drogar a Sigismundo, ¿no? Con una pócima, un brebaje, y van a hacerle creer, lo van a llevar a este palacio, y van a hacerle creer que toda esa vida en la torre es un sueño y que la verdadera vida real es que él es el hijo del rey, que él es el príncipe. Y de esa manera ellos van a saber si él es bueno o malo. Vean el engaño que se va entretejiendo a lo largo de la historia. Esto también es importante que lo comprendamos. Hay otros personajes que intervienen también, que son Estrella, ¿ok? Una sobrina del rey Basilio y prometida además de Astolfo, que si ustedes recuerdan era el hombre con que Rosaura había perdido su honor o había manchado su honor. Y es el hombre al que Rosaura desea matar. Eso es importante también que ustedes lo vayan teniendo presente porque hay varios personajes, ¿ok? Entonces, todos esos personajes aparecen y el rey Basilio empieza a analizar cuál es la posibilidad más factible. Una de las posibilidades, porque él va a morir algún día, es que sean su sobrino Astolfo y Estrella quienes se casen y asuman el poder. Pero la otra probabilidad es que su hijo, que está en la torre, demuestre que no es un tirano. Y él decide, llama a Estrella, llama a Astolfo, les cuenta, se sincera que él realmente tiene un hijo y les dice que él lo va a probar para ver si puede ser buen rey. Y los primos aceptan. No eran, por lo que veo, como muy deseosos del poder. Dice Carla Marilyn Rodríguez, a mí me han ayudado muchísimo sus videos. Ay, qué bueno, Carla, me alegra muchísimo. Bueno, entonces estamos en este momento en que el rey Basilio dice, vamos a poner a prueba a Sigismundo y vamos a ver si realmente él es un villano, si realmente es tan malo como dice la profecía, ¿no? Y entonces, pues, nada, llega Clotaldo, le dan el brebaje a Sigismundo y le dan una pócima y él cae dormido. Y entonces, obviamente, cuando despierta, ¿ok? Sigismundo se siente perdido porque de pronto se ve en un reino, siendo un príncipe. A ver, me voy a mover siempre. Lo que pasa es que cambié de tableta y entonces esta tableta como que es diferente. Y a veces tapo la presentación. Dígame ahí si estoy mejor porque yo creo
Ah, no, es al revés, es al otro lado. Vámonos para acá. Entonces, duermen a Sigismundo. A ver ahí. Creo que ahí está mejor. Entonces, fíjense, duermen a Sigismundo y él llega al palacio y obviamente inmediatamente se sorprende porque se ve que él es el príncipe. Entonces está sorprendido, obviamente, la gente le rinde pleitesía y Sigismundo pues se sorprende porque él no sabía que él era príncipe, recordemos eso. A él lo crían y le ocultan la verdad. Él no sabe que su padre es el rey, ¿no? Pero entonces cuando Sigismundo está ahí en el palacio, empieza a manifestar comportamientos muy violentos. Es grosero con la prima, con las mujeres, es grosero con las personas. Y entonces el rey Basilio comienza a pensar que tal vez la profecía es cierta y que su hijo no debería reinar, ¿no? Entonces lo que quieren hacer es volver a dormir a Sigismundo. Ahí aparece un criado y Sigismundo, cuando le dicen que probablemente esta vida es un sueño, un poco para irlo induciendo a que le van a volver a dar la pócima y lo van a devolver a la torre, él se molesta y mata a uno de sus criados y así se manchan sus manos de sangre. Obviamente esto horroriza al rey y el rey piensa, definitivamente la profecía es verdadera y mi hijo es malvado. Por tanto, hay que quitarle nuevamente el poder y hay que devolverlo a la torre, ¿no? Además, Sigismundo era como un salvaje, era una persona muy agresiva porque nunca había recibido cariño. Tratemos de entender al personaje principal. Este es un niño que es separado de sus padres, se cría en una torre, ¿ok? Casi sin comida, sin ver el sol. Obviamente, uno de los temas que aborda Calderón de la Barca es lo que ocurre cuando a una persona se le quita la libertad. Porque Sigismundo al inicio de la obra es incluso un asesino. Vean ustedes cómo mata a uno de los criados porque le molesta algo que le dice ese criado. Entonces, vemos que Sigismundo es un personaje bastante oscuro, es un personaje con un nacimiento oscuro, ¿ok? Con una vida bastante negra y vemos que al parecer la famosa profecía es verdadera. Entonces dice el padre, definitivamente hay que devolverlo a la torre, porque lo que temíamos que él se convirtiera en un tirano parece que es verdadero. Y recordemos que obviamente, les digo, él solo ha recibido la educación de Clotaldo, ese paje fiel que tenía y es como un salvaje, ¿no? Es un muchacho que además acarrea mucho odio porque a lo largo de la historia él se da cuenta de lo que le hizo su padre. Entonces cuando él se entera que su padre lo apartó del trono y de todos sus derechos como heredero, él se molesta muchísimo. Empieza a alimentar una ira profunda y mucho odio hacia su padre. Y también comprender ese odio es importante para entender el desarrollo de la obra. Entonces resulta que pues de esta manera, a través de la muerte de este criado, entonces Sigismundo prueba que aparentemente la profecía es verdadera y que él es de naturaleza malvada, ¿no? Entonces hay que llevárselo de nuevo, obviamente, a la torre. Y bueno, lo devuelven de hecho a la torre. Pero entonces pasa algo muy importante, que es la inflexión entre el personaje que conocemos en la torre y el personaje de Sigismundo cuando adquiere madurez. Cuando Clotaldo lo lleva nuevamente a la torre por el asesinato que ha cometido, le dice lo siguiente. Aquí lo traje en rojo. Ay, se me apagó la cámara. A ver, espérenme, voy a reiniciar la cámara. Entonces, como les decía, ok, que se me descargó. Bueno, voy a cambiar la batería. Entonces, hay una conversación muy importante que se da entre Sigismundo y Clotaldo, ¿no? Donde él le dice que uno tiene que hacer el bien siempre, siempre. Porque Clotaldo, aunque era un sirviente fiel del rey, no era un hombre malo. Y de hecho yo creo, esta es mi lectura, que le había tomado mucho cariño a Sigismundo. Entonces realmente para él había sido una decepción que la famosa profecía pues había sido aparentemente real. Entonces él le dice a Sigismundo algo que lo hace reflexionar mucho. Y aquí comienza el camino filosófico del personaje, porque ustedes van a ver cómo el personaje se transforma de un asesino a un rey profundamente sabio. Entonces llega Clotaldo y le dice a Sigismundo, le dice, véanlo aquí lo traje en rojito, hay que hacer el bien siempre, ya que esta vida es como un sueño y lo que importa es la venidera, es decir, la vida eterna. Estas palabras resuenan mucho en la conciencia de Sigismundo, que aunque no había recibido cariño ni amor,
Sí, obviamente conocía a Clotaldo, que era la persona que lo había criado al fin y al cabo, porque el rey lo había encerrado en la torre. Y Sigismundo se queda pensando en esto que le dijeron, ¿no? Vean, hay que hacer el bien siempre, ya que esta vida es como un sueño y lo que importa es la venidera, es decir, la vida eterna. Y ahí comienzan las soluciones filosóficas que hace Pedro Calderón de la Barca en esta gran obra, La vida es sueño. Hola Rodolfo Martínez, bienvenido a la transmisión, qué bueno que estás aquí. Hoy estamos analizando una obra maravillosa del siglo de oro español y por eso me vestí de rojo, una obra espectacular que se llama La vida es sueño. La vamos a analizar, vamos a hacer la lectura crítica y espero que entre todos aprendamos mucho porque la obra, cuando la leemos de una manera filosófica, entendemos un montón de cosas sobre la vida. Así que bueno, Rodolfo, que te pudiste unir. Entonces Sigismundo despierta en la torre, pero le queda en la mente estas palabras que le dijo Clotaldo, de que hay que hacer el bien siempre, porque esta vida, la vida material, la vida que nosotros tenemos, la vida de Rodolfo, de Carla, de Eddie, de Marlena, de Arianna, realmente no es la vida real, porque la verdadera vida es la vida eterna. Recuerden ustedes que Pedro Calderón de la Barca era profundamente cristiano, era católico. Entonces, obviamente, tenemos muchas alusiones al libre albedrío dentro de la obra, tenemos alusiones a la vida eterna y hay un gran debate filosófico en la vida de Sigismundo alrededor de la vida, alrededor de la muerte. ¿Qué es la vida? ¿Será que esta es la vida? ¿No será que la verdadera vida es la que inicia después de la muerte? Hay un montón de dudas que se contestan a lo largo de la historia. Entonces, Sigismundo está reflexionando en lo que le pasó, en que si ustedes recuerdan, estuvo en la torre y de pronto despertó en el palacio, vio todo el lujo del palacio, de pronto lo vuelven a dormir y lo regresan a la torre. Entonces él no sabe cuál es su realidad. Pongámonos en el lugar del personaje. Él debe preguntarse, ¿cuál será mi realidad? ¿Soy un príncipe o estoy encerrado en una torre? Ven, porque obviamente Sigismundo no logra diferenciar la realidad de la mentira, porque lo mantienen semidrogado, ¿no? Semidormido. Y entonces cuando él está semidormido, él llega a la conclusión de que la vida es sueño y que los sueños son. Y aquí viene el monólogo de Sigismundo, que ustedes van a ver qué profundo es, pero que lo vamos a analizar al final porque es largo y está cargado de mucho simbolismo filosófico. Entonces lo vamos a dejar de último. Entonces él se queda pensando y comienzan también a haber algunos conflictos entre la relación de Astolfo y Estrella. Recuerden que Astolfo y Estrella eran primos y los iban a casar para que ellos asumieran el poder si Sigismundo al final demostraba ser un tirano. Pero recordemos que al inicio de la obra habíamos conocido a Rosaura, que era una joven que decía que había perdido el honor a manos de Astolfo. Quiere decir que Rosaura y Astolfo habían tenido un romance pasado, ¿no? Entonces Rosaura se hace dama de compañía de Estrella, ¿ok? Y se pone otro nombre, Estrella. Súper parecido, ¿no? Y entonces la misma Rosaura se hace dama de compañía de Estrella y al inicio al menos Astolfo no la logra reconocer, ¿no? Entonces, como ya están preparando la boda de los primos, porque al parecer Sigismundo es un tirano, Estrella le dice a Astolfo que quiere que le dé la fotografía de la mujer que él amó antes que a ella, ¿no? Porque obviamente hay algunas cosas que no nos las cuentan todas desde cero, pero sí, Rosaura y Astolfo habían tenido un romance. Entonces Estrella quería saber cómo era físicamente la mujer de la cual se había enamorado Astolfo, obviamente sin saber que es esta Rosaura que acaba de llegar como su dama de compañía. Entonces llega Rosaura a pedirle el retrato a Astolfo y obviamente Astolfo la reconoce. Entonces empiezan a pelear porque Astolfo le dice que ella es Rosaura, Rosaura le dice que no, están peleando, agarran el retrato, están peleando por el retrato y en ese momento llega Estrella y Rosaura le logra quitar el retrato a Astolfo. Y entonces crea una historia pues, bastante tonta, diría yo. Le dice a Estrella que lo que pasa es que ella andaba un retrato de ella y se le había caído y que entonces Astolfo le quería quitar el retrato, pero que el retrato es de ella. Entonces obviamente cuando Estrella agarra el retrato, obvio que es ella, pero no es ella como lo dijo Rosaura, porque se le haya caído el retrato, porque el retrato fuera de ella, sino porque realmente ella era la mujer con la cual Astolfo había sostenido una relación.
Entonces, pero Rosaura siente vergüenza de eso porque Astolfo no se quiso casar con ella porque aparentemente no era noble. Sin embargo, sí es noble porque en realidad ella es hijo de Clotaldo, pero eso no lo sabemos, o eso al menos Rosaura tampoco lo sabe. Entonces, bueno, Estrella se molesta, se pelea con Astolfo y se va muy molesta, pero Rosaura al final logra recuperar el retrato, ¿no? Así va la obra. Mientras tanto, ¿ok? En el pueblo comienza a correr el rumor como pólvora de que el rey tiene un heredero, ¿ok? Y Astolfo, que era el primo de Segismundo, no era polaco, no era de ese país, sino que era de un país extranjero. Entonces, como empieza a haber el rumor de que el rey sí tiene un heredero, el pueblo decide rescatar a Sigismundo porque es su verdadero rey, porque no quieren tener un rey que sea extranjero, teniendo la posibilidad de tener un rey nacido en su propia tierra, ¿no? Entonces, obviamente, el pueblo comienza a armar como una mini revolución, por así decirlo, y se ponen de acuerdo con los soldados del rey, averiguan dónde está Sigismundo, se van a la torre para rescatarlo, ¿no? Y bueno, al llegar a la torre, ¿no? Los soldados le dicen a Sigismundo lo que está pasando, que sus primos se van a casar y que Astolfo le va a quitar el trono. Y entonces Sigismundo se molesta. O sea, de remate, no solo es que su padre no le dio cariño, no solo es que lo mandó a una torre, no solo es que vivió en grandes necesidades económicas, casi sin comida, con frío. Imagínense a este personaje, casi no recibió educación. No obstante, a lo largo de la historia, él como que adquiere más sabiduría. Este tema de la educación, yo creo que tal vez Astolfo no, el señor que lo estaba cuidando, el papá de Rosaura, probablemente le dio algún tipo de educación, porque él al principio es como un bruto, pero luego comienza a aprender mucho, a adquirir mucha sabiduría. Entonces, Sigismundo se molesta porque de remate que el padre lo quitó del trono, lo mandó a una torre abandonado, sin comodidades. Resulta que ahora le está heredando el trono a su primo, o sea, a Astolfo, en vez de darle el trono a él, que es su hijo y que consanguíneamente debería ser el siguiente rey. Eso es otro de los temas que vemos en La vida es sueño, ¿no? Ahí lo vamos a ver más adelante, pero es nuestro origen, nuestro nacimiento. Nosotros no podemos cambiar el lugar donde nacimos. Estaba viendo el otro día una entrevista que dio el príncipe Harry junto con Meghan Markle. Y ustedes saben que Harry es uno de los hijos de Diana y de Carlos. Y me llamaba mucho la atención porque no importa lo que haga Harry, él siempre será Windsor. O sea, no podemos cambiar nuestros orígenes. Así igual, Segismundo siempre iba a ser el príncipe, ¿ok? No podemos cambiar nuestro origen. Entonces, la importancia del origen es otro de los temas que también está presente dentro de la obra, porque no importa a dónde se vaya Harry, siempre va a ser un príncipe. De igual forma, Segismundo, sin importar si estaba en una torre o no, era el príncipe, era el heredero. Entonces, Segismundo decide que va a luchar por el trono y arma una revolución, ¿no? Con el apoyo del pueblo y con el apoyo de la mayoría de los soldados. Entonces comienza una guerra muy sangrienta, ¿ok? Dentro del pueblo. Pero Segismundo sigue un poco confundido, no tiene claro qué cosa es realidad, qué cosa es ficción, y a lo largo de la obra, por eso es que aparecen los monólogos de Sigismundo, donde nosotros vemos cómo él se siente perdido entre dos realidades. Entonces, Clotaldo, que sabemos que es el sirviente que lo crió cuando era niño, decide apoyar al rey, ¿no? Eso es otro de los temas que vemos, la lealtad, la amistad. Entre el rey y Clotaldo había una gran amistad, había una gran lealtad. Y Clotaldo le dice a Segismundo que aunque lo quiere, no lo puede apoyar, ¿ok? Entonces, por su parte, Rosaura se une también a la rebelión, ¿ok? Y ahí es donde Clotaldo le dice que él es su padre. Entonces Sigismundo, junto con el pueblo, deciden pelear por la corona, ¿no? Y comienza una guerra muy sangrienta, que si ustedes se fijan es el cumplimiento de la profecía, porque la profecía decía que el heredero iba a llevar a Polonia a la destrucción, a la muerte y a la sangre. Y en cierta forma, hasta esta parte de la historia, podemos ver que parece ser cierta la profecía, porque la profecía lo que decía era que Sigismundo era de naturaleza malvada, y que él iba a llevar a todo su pueblo a la destrucción. Hola, Fabricio Delgadillo, bienvenido a la transmisión. Por favor, regálame un like y comparte el link en tus redes sociales, en tu Twitter, en tu Facebook y en tu Instagram.
Entonces, si ustedes se fijan, está esta guerra sangrienta y finalmente Basilio, que es el papá de Sigismundo, comienza a perder la guerra y tiene que huir y ocultarse. Entonces, en ese momento, el rey Basilio decide ponerse a la fuga porque se da cuenta que no puede contra todo el pueblo y el pueblo apoya a Sigismundo, que al final es el verdadero heredero. Hola, Lautaro Fernández Orellano, qué bueno que estés aquí. Por favor, regálenme un like y compartan el link de la transmisión en sus redes sociales porque cada día somos más. Entonces, en ese momento, cuando Basilio va huyendo, se encuentra con Sigismundo. Y en ese momento uno piensa que Sigismundo, como tiene toda esa ira, ese rencor contenido, lo va a matar, le va a reclamar al padre. Pero entonces pasa algo inesperado. Sigismundo se arrodilla ante su padre y le pide perdón por todo lo que ha hecho, en un gran gesto de generosidad. Entonces hay esta escena, Sigismundo se arrodilla ante el rey, lo alaba y le pide perdón por esa guerra que él ha iniciado. Muchas gracias, William. Te mando besitos desde tu país. Entonces, en ese momento, obviamente, cuando todo el pueblo ve que su príncipe heredero se ha arrodillado ante el rey, deciden que no hay nada que pelear porque el rey Basilio le va a dar el trono a Sigismundo, que es el verdadero heredero. Entonces, Rosaura se casa con Astolfo, que es el primo de Sigismundo. ¿Por qué? Porque ella había tenido una relación con este hombre y Sigismundo se casa con Estrella, que es su prima. ¿Y cómo finaliza la obra? Pues Sigismundo se queda reflexionando sobre si lo que le está ocurriendo es real o si es un sueño. Y acaba la obra diciendo esto: sea un sueño o no, esto que estoy viviendo, debo aprovecharlo al máximo porque la vida se va muy rápido, ¿no? Eso es a grandes rasgos de qué trata La vida es sueño. Pero vamos a analizar luego de los personajes. Hola, bienvenida. Qué bueno que te pudiste unir a la transmisión, aunque sea algo tarde. Estamos haciendo el análisis de una gran obra del siglo de oro español, La vida es sueño. Hemos iniciado con la reseña donde les conté a grandes rasgos de qué trata la obra. Y ahora vamos a hablar un poquito de los personajes y luego vamos a entrar a los monólogos de Sigismundo, que son, yo siento, la carne de la obra. Entonces, el personaje principal es obviamente Sigismundo, Él es el protagonista, es el hijo del rey y este personaje, si ustedes se fijan, simboliza la condición humana formada por una parte muy instintiva y por una parte racional, ¿no? Porque al inicio de la obra Sigismundo ha sido criado de manera muy salvaje, ¿no? Está en una torre, encerrado, es un asesino, de hecho, si ustedes recuerdan, mata a uno de sus criados, o sea, Sigismundo tampoco era un santo. Pero lo que intenta demostrar Pedro Calderón de la Barca es que esta agresividad que tenía Sigismundo era porque había pasado encerrado muchísimo tiempo. Entonces, eso es lo que intenta decir Pedro Calderón de la Barca, por qué este hombre tiene esa condición humana y esa condición también racional, ¿no? En el mismo personaje coexisten como dos Sigismundo, diría yo. Un Sigismundo primeramente muy salvaje, que es capaz de cometer un asesinato, y un Sigismundo que después de lo que le dice Clotaldo, que le dice siempre hay que hacer el bien, no importa si esta vida es real o no, porque la verdadera vida es la que está detrás de la muerte. Entonces estas palabras resuenan mucho en Sigismundo y por eso al final lo hemos convertido en un príncipe heredero bueno, generoso, ¿no? Entonces Sigismundo ha sido encarcelado desde que es un niño por un delito que todavía no ha cometido. Y vean ustedes qué interesante. ¿Cuál es el delito que está purgando Sigismundo? Es el asesinato del criado. Pero el asesinato del criado ocurre después de su nacimiento. Ven aquí lo contradictorio de la obra, ¿no? Él está pagando todos los años que él estuvo en prisión. Él estuvo en prisión porque él está pagando la condena por un delito que no ha cometido. ¿Cuál es el delito que no ha cometido? El asesinato de ese criado. Aquí algunos comentarios. Ay, gracias, Lautaro. Y Jacqueline Mendoza Salazar. Hola, buenas tardes. Yo aquí escuchando sus apreciaciones. Ay, muchas gracias. Por favor, regálenme un like y compartan el link de la transmisión en sus redes para que más personas se unan. Entonces vean qué terrible, ¿no? Como este personaje, vemos aquí también un juego del destino, ¿no? Porque Sigismundo ha estado preso, pero no era tan inocente, porque él está purgando una condena que va a ocurrir mucho después de su nacimiento,
que es el asesinato de ese criado, ¿ok? Entonces es bueno tenerlo presente. Pero a lo largo que avanzamos en la vida de sueño, Sigismundo se va transformando. Entonces va de ser un personaje muy salvado y muy malvado a ir adquiriendo mucha sabiduría, mucha experiencia, al punto que al final él siente pena por su padre, siente misericordia, porque ve a su padre el rey que está huyendo, que va a perder su trono, que va a perder a su pueblo, y entonces él se da cuenta que el verdadero rey es aquel que hace un ejercicio de compasión. Y entonces él hace un ejercicio de compasión hacia su padre y lo perdona. Y de esa manera rompe la profecía, porque la profecía decía que Sigismundo iba a ser la destrucción de Polonia. Y al final, gracias en cierta forma a todo lo que le pasa, a esos periodos que pasa drogado entre la vida y entre el sueño, entre la torre y el palacio, eso lo convierte en un hombre con mucha sabiduría. Y de esa manera, si ustedes se fijan, vence o predomina lo cultural o lo racional del ser humano sobre lo irracional, que es ese personaje que vemos al principio. Lautaro Fernando Orellano, te ganaste un suscriptor. Ay, muchas gracias y espero que un like también y espero que compartas el link de tu transmisión en tus redes sociales. Entonces, este es el personaje principal que lleva toda la carga argumentativa y él tiene muchos soliloquios que vamos a abordar más adelante. También tenemos a Rosaura, ¿ok? Que es la hija de Clotaldo, ¿no? Es una hija secreta que él tuvo. Y es un personaje importante porque ella también influye mucho en el personaje de Sigismundo, ¿no? Y el motivo que la lleva a Polonia es la recuperación del honor perdido. Recordemos que en ese tiempo el honor perdido de una mujer es la representación de su virginidad. ¡Hola, Halima! ¡Bienvenida a la transmisión! Aquí tenemos una de mis compañeras de clase. ¡Hola, Hali! Te mando besitos y abrazos igual a tus bombones porque Halima tiene 2 niños hermosos, así que espero que estés celebrando este domingo en compañía de tus 2 retoños. Te mando un besito hasta tu casa. Entonces, Rosaura también es un personaje importante. Al final, si ustedes se fijan, se termina casando con Sigismundo, aunque quiero aclarar que el centro de la historia de la vida de sueño no es el amor. El amor no tiene, de hecho, ninguna posición dentro de la obra. Los temas más importantes de la vida de sueño son la libertad, ¿no? La importancia de tener libertad y cómo cuando a una persona se le quita la libertad se puede volver un monstruo, ¿ok? Tenemos Basilio, que es el padre de Sigismundo, es un hombre vanidoso, como todo rey, es un hombre prepotente, pero le preocupa mucho la sucesión al trono, ¿no? Ustedes saben que todas las monarquías se preocupan mucho por el sucesor. Entonces el rey Basilio estaba muy preocupado porque le habían dicho que su hijo, Sigismundo, se iba a convertir en un tirano. Entonces, pero al final, vean qué contradictorio, él se vuelve también un tirano para su hijo, porque le quita la libertad y lo encierra en una torre. Porque recordemos que como el trono es algo hereditario, entonces el rey no le podía decir al pueblo que había tenido un hijo. Entonces él esconde al niño en la torre y es un secreto muy bien guardado. En cierta forma, Basilio es un personaje perverso, diría yo, porque le hace eso a su propio hijo, quien con 2 dedos de frente y con sentidos normales tomaría a su hijo y lo encerraría en una torre porque unos locos y unos astros le dijeron que se va a convertir en un tirano, ¿no? Obviamente. Entonces, es un personaje, en mi opinión, el verdadero villano de la historia creo yo que es el rey, porque es un rey desamorado, él no quiere a su hijo, él no quiere a Sigismundo realmente. Si lo quisiera nunca le haría eso, ¿no? Sigismundo sí tenía educación, lo que no tenía era sentido común. Vamos a verlo más adelante porque no creo que no tuviera sentido común. Yo creo que en realidad es mucho más profundo de lo que parece. Sigismundo se plantea preguntas existenciales muy importantes sobre el poder, sobre la vida, sobre la muerte, sobre qué es la vida, una ilusión. Ahí vamos a ver el poderoso soliloquio. Pero bueno, sí, mi Laura, saludos y abrazos. Besitos, Hali. Se supone porque él menciona lo del volcán Ena y sabía de los leopardos. Estaba educado, sí, comprendo lo que estás diciendo porque en los soliloquios, ¿ok? Esto es un buen punto de lo que le está diciendo. A pesar de que era un muchacho que había crecido en una torre y hasta cierto punto salvaje, ¿ok? Cuando leemos los monólogos de él nos damos cuenta que hay mucho conocimiento filosófico. Pero recordemos que ¿quién es Sigismundo realmente? ¿Quién es la conciencia de Sigismundo? Es Pedro Calderón de la Barca.
Ok, la conciencia de Sigismundo al fin y al cabo es el mismo escritor. Las ideas de Pedro Calderón de la Barca llegan a nosotros a través del personaje de Sigismundo. Entonces, si ustedes se fijan, si lo analizamos meramente dentro de la obra, Sigismundo inicia siendo un salvaje. Al final hace uso de lo racional y se convierte en un rey compasivo. Pero obviamente en Sigismundo vemos una gran profundidad filosófica porque en él, Calderón de la Barca inserta sus propias ideas. ¿Quién es Sigismundo? Es el mismo Pedro Calderón de la Barca hablando a través de un personaje. ¿Ok? Solamente digo eso porque vamos a leer los monólogos más adelante. Entonces, está el personaje de Clotaldo, que es el padre de Rosaura, el cuidador de Sigismundo y un criado del rey, ¿no? Y él se encuentra dividido entre el cariño que le tiene a Sigismundo y su fidelidad al rey. Y también entre el cariño que le tiene el rey y a su hija Rosaura, que recuerden que se une a la rebelión. También está Clarín, que es un personaje gracioso, él hace bromas a lo largo de la obra, porque es una obra de teatro. Es el criado de Rosaura, ¿ok? Pero siempre la protege mucho a lo largo de la obra. Y a la hora de su muerte hay un diálogo importante con el rey Basilio, porque él le dice que no escape de nada. Le dice que el destino es inevitable. Entonces ahí hay un diálogo importante que hace que Basilio no huya y es cuando se encuentra con Sigismundo, ¿ok? Ahora, otro personaje muy importante también es Astolfo. Astolfo, estos nombres todos difíciles, ¿verdad? Astolfo es sobrino del rey, ¿no? Y es un hombre que ha tenido una relación clandestina con Rosaura, ¿no? Sin embargo, al final se termina casando con ella cuando descubre que es noble, porque miren lo triste de la historia. Astolfo no se quiere casar con Rosaura porque en teoría Rosaura no pertenecía a la nobleza y Astolfo se quería casar con Estrella para convertirse en rey. Cuando Sigismundo llega a ser rey, obviamente lo primero que hace es restaurar el honor de Rosaura casándola con Astolfo, ¿no? Por eso les digo que en la obra no hay amor, más bien hay muchos matrimonios por conveniencia. También está el personaje de Estrella, ¿no? Es sobrina de Basilio y ella y Astolfo desean casarse para obtener más poder, ellos son primos, y así convertirse en rey y reina. Rivaliza con Rosaura, pero no es una rivalidad por amor, yo creo que es una rivalidad más por conveniencia. A Rosaura lo que le importaba era restaurar su honor porque ya no era virgen, y a Estrella lo que le interesaba era convertirse en reina. Entonces más bien es una relación como por conveniencia, ¿no? Vean la ausencia del amor siempre en estas obras del siglo de oro español. No vemos el amor por ningún lado, está muy lejos del romanticismo. Vemos en el Lazarillo de Tormes que no es el amor el eje principal de la obra, igual en Fuenteovejuna, igual aquí. Vemos cómo el amor no tiene ninguna función, nadie está enamorado en la obra. ¿Y cuáles son los temas principales de esta gran obra para que entremos a la parte medular que son los monólogos? Lo primero es la importancia de la libertad. Vean ustedes que Sigismundo, al ser criado en una torre, al no tener libertad, es muy hosco, ¿no? Es un hombre, un tirano, es un hombre malo. De hecho, cuando él despierta en el palacio, él es hosco, ¿no? Es una persona como muy brusca. No está refinado porque obviamente no ha sido criado dentro de una corte. ¿Y qué es lo que quiere decir Pedro Calderón de la Barca con este personaje? Que cuando al ser humano se nos quita la libertad, eso saca lo peor de nosotros. Sigismundo es una fiera, es como un animal herido. ¿Por qué? Porque no tiene libertad, que es el valor más importante con el que nacemos todos los seres humanos. Todos nacemos libres en esencia. Por supuesto, pues tenemos algunas limitaciones por nuestra inserción en sociedad, pero en cierta manera todos nacemos libres por naturaleza. Pero Sigismundo no. A Sigismundo le roban lo que a todos se nos ha dado por derecho, que es nuestra libertad, y eso lo convierte en un ser malvado, ¿ok? Natalie Santiago, hola, ¿me mandas un beso? 1, 2 y 3. De hecho, te mando 3 besos, Natalie Santiago, hasta tu país. Entonces, vean ustedes cómo el tema de la libertad es el eje medular de toda la obra, ¿no? A Sigismundo le quitan la libertad y al quitarle la libertad se vuelve en un tirano, en una bestia, ¿no? Vemos también otro tema, las consecuencias que tiene un encierro prolongado. ¿Por qué Sigismundo es tan brusco? ¿Por qué mata a un criado? ¿Por qué incluso
ofende a su prima. Hay una escena donde él le quiere besar la mano a su prima. Y recuerden ustedes que en esa época besar la mano de una mujer significaba transgredirla hasta cierto punto. Entonces, él es muy salvaje porque él no tiene educación. Ya sé que a la manera, cuando analicemos los monólogos, tiene educación en el sentido que es la voz de Pedro Calderón de la Barca, pero al menos en teoría, ¿ok? El encierro prolongado lo convierte en esta bestia, ¿no? Rodolfo Martínez, en Fuenteovejuna Frondoso sí está enamorado, hay que darle crédito. Es cierto lo que dice Rodolfo. No es que en ninguna obra del siglo de oro español existe el amor, pero siento que el amor, a diferencia del romanticismo, que vamos a analizar en otro momento, obras de la literatura romántica, ahí está, por ejemplo, Rojinegro de Stendhal, La Dama de las Camelias, tenemos, por ejemplo, de los clásicos Ana Karenina. Vean ustedes cómo en estas obras el amor es el eje primordial, es lo que mueve a los personajes. A diferencia de lo que ocurre con el siglo de oro español, el amor no es lo que mueve en sí al personaje principal de la obra. Podría ser algunos personajes secundarios, pero no el personaje principal. Lo que mueve al personaje principal, en el caso de Lazarillo de Tormes, es la supervivencia. Por eso se vuelve un pícaro. Luego, en el caso de Fuenteovejuna, es la opresión que viven por el comendador. Y luego aquí, en La vida es sueño, es el encierro, el quitarle la libertad, lo que hace que el protagonista se vuelva una fiera, ¿no? Vean ustedes cómo el amor no es el eje que impulsa al personaje principal, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en La Dama de las Camelias, donde sí es el amor quien impulsa al personaje principal. O, por ejemplo, en Cumbres Borrascosas, donde tenemos el amor prohibido entre dos personajes y eso hace que ese tórrido romance destruya todo, ¿no? Pero vean ustedes cómo en el siglo de oro español yo siento que el amor no es un personaje o no tiene un papel preponderante. Otro tema importante es el aspecto social del hombre, ¿no? Porque Sigismundo es como un animal enjaulado. ¿Por qué? Porque no ha sido expuesto a la sociedad. No ha sido criado en una corte, no tiene buenas maneras, no tiene buenos modales. ¿Por qué? Porque él ha sido apartado de todo lo que conoce, ¿no? Desde que es niño. Y entonces él es muy agresivo por eso, porque no tiene libertad. ¿Qué tema vemos aquí? El aspecto social del hombre y la mujer. Somos seres sociales, nos guste o no, y por eso en este tiempo de pandemia hay mucha agresividad. Una de las recomendaciones que dan es que uno trate de mantenerse en contacto con sus amigos, aunque sea por videollamadas, porque somos seres sociales y no estamos acostumbrados a estar encerrados. Entonces, este también es otro tema que explora Pedro Calderón de la Barca, el aspecto social del ser humano y cómo cuando a una persona lo aislamos, como el personaje de Sigismundo, esa persona acarrea rabia, odio. Sigismundo tenía mucho odio hacia su padre. Que valga la redundancia, en mi opinión, es el verdadero villano de la historia. Para mí el padre de Sigismundo es el verdadero villano. También vemos la compasión y vemos la generosidad. Porque ¿qué hace Sigismundo cuando se da cuenta que su padre, el rey, está derrotado? No lo mata. Al contrario, cuando lo ve derrotado, siente una gran compasión. Se arrodilla ante su padre y le pide perdón por todo lo que ha hecho. Y le dice que el trono es de él. Entonces, aquí también vemos cómo el personaje principal es muy generoso, ¿ok? Sigismundo no es malvado, no, es un personaje bueno. Es 14. Ok, otra cosa que vemos también es el poder del perdón. Vean ustedes cómo Sigismundo perdona a su padre al final. Le perdona el haberlo encerrado en una torre y no le guarda rencor. ¿Por qué? Yo creo que porque Sigismundo se da cuenta que la vida es muy efímera, demasiado efímera para perderla en rencores. Ustedes van a ver cuando leamos el monólogo un poquito de esto. Otro tema que vemos muy común es la lealtad al rey, ¿no? Vean ustedes cómo Cleotaldo, ¿ok? Le guarda lealtad al rey. En todo momento, nunca se le voltea al rey, no. Hay una amistad, hay un amor también filial ahí, hay un cariño filial. No un amor, digamos un cariño filial entre Clotaldo y el rey, ¿no? Hay una lealtad. ¿Por qué? Porque ellos eran amigos. Y Clotaldo respeta esa lealtad aun cuando Rosaura, su propia hija, se une a la rebelión de Sigismundo. ¿Cómo le hace para conocer tantas obras? Las leo y nunca dejo de leer. Ok,
¿Qué otro tema está? La responsabilidad con nuestro origen. Porque ¿qué comprende Sigismundo a lo largo de la historia? Que él tiene una gran responsabilidad. Él es la sucesión del trono, ¿no? Él está en la monarquía no solo por capricho, sino también por deber. Entonces Sigismundo se da cuenta que él tiene que ejercer una función a favor de su pueblo y que tiene que ser un rey bueno y tener compasión de los demás. ¿Ven la gran transformación que tiene este personaje principal? ¡Hola, Silvia! Creí que no te ibas a conectar. Bienvenida. Estamos analizando la vida y sueño de Pedro Calderón de la Barca. Qué bueno que te pudiste unir a la transmisión, aunque sea un poco avanzada, porque ahora es donde la transmisión se pone buena, porque vamos a leer los monólogos de Sigismundo. Y esta es la verdadera parte filosófica de la obra, así que llegaste justo en el momento. Otra cosa que vemos es el tema del destino. Esta obra fue escrita en 1635, un tiempo en el que se creía mucho en el tema de los astros, en el tema de las cartas. Entonces Pedro Calderón de la Barca un poco hace uso de esas creencias populares para justificar que el rey mande a Sigismundo a la torre, ¿no? Es otro tema que también está, el destino marcado por los astros. No creo que Pedro Calderón de la Barca creyera en esta tradición oral, pero sí creo que la tomó para darle sentido a su obra, ¿no? Entonces, a través de la tradición popular, él justifica que Sigismundo haya nacido estrellado, en otras palabras, ¿no? Con los astros en un mal momento, en una mala posición, ¿no? Otro de los temas que vemos es la defensa del honor. Una vez más vemos cómo el honor de una mujer está directamente vinculado con su virginidad. Y por eso Rosaura está tan enojada, está tan molesta, porque hay un hombre que le ha quitado la virginidad. Entonces, recordemos que estamos hablando de una obra escrita en 1635 y en esa época la mujer valía por su virginidad. Afortunadamente ya no, pero tenemos que leerla también dentro de ese contexto. Me voy a saltar la parte de las teorías, después las voy a explicar porque quiero que hagamos la lectura del primer monólogo de Sigismundo, ¿no? Donde él se está quejando de lo que no tiene. Vean ustedes qué profundo. ¡Ay, mísero de mí! ¡Ay, infelices! Apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque sí nací, ya entiendo. ¿Qué delito he cometido? Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Vean ustedes qué profundo. Solo quisiera saber, para apurar mis desvelos, dejando una parte cielos el delito de nacer, ¿qué más os puede ofender para castigarme más? ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás? Vean ustedes qué está diciendo Sigismundo. ¿Por qué a mí se me ha quitado la libertad cuando todos los hombres y mujeres, obviamente, nacieron libres? ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no nací libre? Vean qué poderoso el monólogo. Y sigue, vean ustedes la paradoja. Nace el ave y con las galas que le dan belleza suma. Apenas es flor de pluma o ramillete con alas, cuando las etéreas alas corta con velocidad, negándose a la piedad del nido que deja en calma, y teniendo yo más alma, tengo menos libertad. Vean ustedes, ¿qué está diciendo Sigismundo? ¿Por qué si los animales, las aves, nacen libres, por qué yo no? ¿Por qué yo nací encerrado en una torre? Porque recordemos que Sigismundo se lo llevan a la torre y le quitan la libertad siendo apenas un bebé, ¿no? Por eso este es el monólogo que le está haciendo sobre el encierro. Sigue. Lo que decían del leopardo, es cierto, en este monólogo está. Este monólogo se llama Ay, mísero de mí. Es ese monólogo que escuchan Rosaura cuando llega a la torre. Entonces dice, nace el bruto y con la piel que dibujan manchas bellas. Este es el leopardo que mencionó aquí, a ver, alguien en el chat, cuando dice alguien, es la alusión del Fabián. Esto es lo que él menciona del leopardo, ¿no? Que dibujan manchas bellas. Apenas signo es de estrellas, gracias al docto pincel, cuando atrevido y cruel, la humana necesidad le enseña a tener crueldad, monstruo de su laberinto, y yo con mejor distinto tengo menos libertad. Vean ustedes ese monólogo tan poderoso,
vemos cómo sufre Sigismundo porque no tiene libertad. Hola, Oliver. Tarde pero seguro, tenía una reunión. Qué bueno que estás aquí, Oliver. Entonces, seguimos. Vean ustedes, porque eran parte de la obra, muchachos, está escrito en verso. Pedro Calderón de la Barca fue tan magistral que él combinó la obra de teatro con los versos. Entonces, esta obra está escrita en prosa, pero está mezclada con muchos versos, que son los monólogos de Sigismundo. Y sigue Sigismundo. Nace el pez que no respira, aborto de ovas y lamas, y apenas bajel de escamas, sobre las ondas se mira. Cuando a todas partes gira, midiendo la inmensidad, de tanta capacidad como le da el centro frío, y yo con más albedrío tengo menos libertad. Vean ustedes aquí cómo claramente Pedro Calderón de la Barca está haciendo alusión a la Biblia, al libre albedrío, porque recuerden que estos escritores del siglo de oro español pertenecían a una rama aristocrática, filosófica y profundamente cristiana. Vean ustedes cómo la Biblia, los personajes de la Biblia aparecen mucho. Igual ocurre en el Lazarillo de Tormes, cuando vemos que el niño nace dentro del agua, ¿no? Haciendo alusión a la limpieza del agua. Ustedes saben que los judíos eran bautizados en el agua. Entonces, igual aquí ocurre en esta obra cuando él dice, y yo con más albedrío tengo menos libertad. Hay una clara alusión al libre albedrío que vemos en la Biblia, ¿no? Sigue el monólogo. Nace el arroyo culebra, que entre flores se desata, y apenas sierpe de plata, entre las flores se quiebra. Cuando músico celebra de las flores la piedad, que le dan la majestad al campo abierta a su vida, y yo, teniendo más vida, tengo menos libertad. Profe, ¿qué viene antes del 14? ¿Cómo antes del 14? ¿Del 14 de qué? No sé, no entiendo la pregunta. ¿El número 13? Ok, entonces, vean ustedes cómo él está haciendo un análisis filosófico. ¿Por qué los animales son libres y yo no? ¿Qué tengo yo menos que el campo, que el aire, que un arroyo que corre en libertad? ¿Por qué yo no tengo libertad? No, y ahora viene la alusión al volcán. En llegando a esta pasión, un volcán, un hecho. Quisiera sacar del pecho pedazos del corazón. La ley, justicia o razón, negar a los hombres sabe, privilegio tan suave, excepción tan principal, que Dios le ha dado a un cristal, a un pez, a un bruto y un ave. Vean ustedes cómo Sigismundo tiene una gran sabiduría porque es Pedro Calderón de la Barca hablando a través de su personaje principal. ¿Y qué nos dice? ¿Por qué yo, si nací siendo libre, estoy encerrado en esta torre? ¿Por qué tiene más libertad el pez, el arroyo, el campo, el leopardo, que es un asesino y es un monstruo que mata para comer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Lautaro Fernanda Orellana. Sí, no, en realidad no entiendo la pregunta. No entendí la pregunta. Ven, entonces, si ustedes se fijan, eso es lo que vemos. El personaje de Sigismundo ha sufrido mucho. Voy a tomar un poquito de agua, si me van a permitir un momento. El personaje de Sigismundo es un personaje que ha sufrido mucho porque le han quitado lo más importante, que es la libertad. Y esa es la esencia de la obra. Eso es lo que nos dice Pedro Calderón de la Barca. Cuando a un ser humano le quitan la libertad, ese ser humano lo pierde todo. Porque Sigismundo, si ustedes se fijan, nació rico, nació como el príncipe heredero, pero a Sigismundo le han quitado lo más importante. Lo más importante es la libertad y por eso él se queja, ¿no? Y todo esto está escrito en verso. De una manera, wow, súper impresionante. Y hay otro soliloquio que quisiera leerles que es muy profundo, que da todavía para una lectura filosófica más profunda. Natalie Santiago, que eran de su casa. Vamos a acuñar esa frase que la dijo Sofía una vez porque estaba en un en vivo y yo dije, voy a ir a tomar agua. Y entonces, pues realmente es que el vaso lo tengo cerca. Entonces dije en el vivo, voy a ir hasta la cocina a buscar el agua y volví inmediatamente. Entonces Sofía en la transmisión, que creo que es amiga de Natalie y por ahí viene la broma, me hizo el chiste, ¿no? Uy, que eran de su casa, profe, vino ahí nomás.
Entonces ya se quedó acuñada esa broma y cuando Sofía se conecta, nos hacemos la broma de que eran de su casa, para que el resto de mi comunidad entienda de dónde viene la broma, ¿no? Y después ella se fue a comer algo y me puse en el chat, ya volví, y entonces yo le dije, wow, qué grande es tu comedor. Y bueno, en fin, bromas de los envíos. Vamos a entrar al análisis de un soliloquio muy importante. Vamos a leerlo y vean ustedes qué interesante está. Dice Sigismundo, pongámosle mente porque es bien profundo. Sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe prestado, en el viento escribe y en cenizas le convierte la muerte, desdicha fuerte. ¿Qué hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte? Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que ha de medrar en pieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, que ninguno lo entiende. Vean ustedes qué profundo. Luego lo vamos a analizar por partes. Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Y así termina el soliloquio. Vamos ahora a analizarlo parte por parte porque cada parte del soliloquio tiene una lectura diferente y es parte de la lectura crítica, ¿no? ¿Qué monólogo? Lindo, como para aprendérselo de memoria. Sí, definitivamente es un monólogo muy profundo. Entonces, vamos a irlo desmenuzando por partes. Vean ustedes aquí. Sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. ¿Qué quiere decir Pedro Calderón de la Barca? El rey está en un engaño, cree que tiene el poder, cree que manda, pero realmente el rey muere igual que todos los demás. Ningún rey tiene el poder sobre la vida y la muerte. Bueno, tal vez sobre la vida, pero no sobre la muerte. Todos los reyes, vean, por eso él dice, sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandado ¿de quién? De Dios, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe prestado, ¿por qué es un aplauso prestado? Porque ¿quién le da el trono al rey? Su padre, y a su vez es un aplauso prestado. Ese aplauso que le hace la gente a los reyes es prestado, porque va a llegar un día en que el rey muera. ¿Y quién va a recibir el aplauso? Su heredero, en este caso Segismundo. Por eso dice Pedro Calderón de la Barca. Y este aplauso que recibe prestado, en el viento escribe y en cenizas le convierte la muerte. Desdicha fuerte. Todos los reyes, no importa el poder que tengan, terminan muriendo. El destino de los ricos y los pobres es el mismo. No importa si tú eres rey, si tú eres la reina Isabel, hablando un poco de la monarquía británica, no importa si eres el príncipe Carlos, igual te vas a morir como cualquier infeliz. Eso es lo que quiere decir Pedro Calderón de la Barca. Y sigue, que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Quiere decir, no importa cuánto poder tengas en la vida, va a llegar un momento en que vas a morir. O sea, es el destino natural del ser humano. Que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte, todos vamos a llegar al mismo lugar, que es la muerte. No importa que unos seamos ricos, menos ricos, unos hayamos estudiado, otros no, vamos hacia el mismo destino, incluyendo el rey, que aunque es el ser más poderoso, en teoría, sobre la tierra, no está por encima de la muerte. Aún el rey va a tener que morir y por eso ese aplauso es prestado. Ese aplauso es temporal y se lo lleva el viento, se lo lleva la muerte, porque el rey un día va a morir y le va a dar ese aplauso a su heredero.
O sea que Basilio le va a dar el poder a Sigismundo. Eso es lo inevitable dentro de una monarquía, ¿no? Eso es lo que quiere decir él. Vean esta otra parte. Voy a tomar un poquito de agua. Hola, Hispanicubes. Muchos saludos desde Colombia. Besitos hasta Colombia. Sé que tu país está en situaciones complicadas. Espero que todo mejore. Entonces, seguimos con el soliloquio. Vean qué profundo está. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. ¿Qué quiere decir Pedro Calderón de la Barca? Que todos soñamos. Vean ustedes, sueña el rico en su riqueza, sueña el pobre, sueña el que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende, sueña el que agravia y ofende. Todos vivimos en un sueño. Esa es la teoría de Pedro Calderón de la Barca, que esta vida es transitoria. Que la vida, muchachos, que nosotros ahorita estamos gozando es transitorio. Esta vida solo es un sueño, porque la verdadera vida ocurre después de la muerte. Recuerden nuevamente que Pedro Calderón de la Barca era muy cristiano. Entonces, obviamente, aquí vemos claras alusiones a la segunda vida, al más allá, a la vida después de la muerte. Entonces, él dice, todos sueñan, el rico, el pobre, todos soñamos en esta tierra, pero además, vean cuando dicen, y en el mundo en conclusión todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entienda. ¿Qué quiere decir él? Que esta vida es sueño, porque la verdadera vida es la que ocurre después de la muerte. La verdadera vida ocurre al despertar hacia la muerte. Eso es también lo que quiere decir Pedro Calderón de la Barca. Natalie Santiago, el poema lleva al corazón. Es profundísimo el poema, profundísimo. En efecto, todos tenemos sueños, pero el concretar ese sueño tiene muchas dificultades. Sí, así es, pero todos soñamos, todos tenemos derecho a soñar. Y para Pedro, esta vida es realmente fantasía, esta vida es como una ilusión, porque la verdadera vida es la vida en el cielo, más allá de la muerte. Eso también es lo que quiere decir el soliloquio. Dice, yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿A qué hace alusión aquí Sigismundo? Obviamente que ustedes recuerdan que a él lo duermen para sacarlo de la torre y llega drogado al palacio y ahí lo despiertan para hacerle creer que él siempre ha vivido en el castillo. Entonces Sigismundo está como perdido, ¿no? No sabe lo que es real, lo que es mentira, ¿no? Está entre eso, entre la realidad y la pérdida de la conciencia. Según el poema, la vida es una ilusión, un sueño de la conciencia. Podría ser otra lectura, como dice Oliver, que es un sueño de la conciencia, porque al final lo que dice Pedro es, entiende lo que él dice, ¿no? Esta vida es transitoria, esta vida es una ilusión. La verdadera vida inicia después. O como dice Oliver, podría ser la conciencia. ¿A dónde se va la conciencia cuando morimos? Es para un gran debate, ¿no? Yo pienso honestamente que la conciencia muere con el cuerpo, pero hay quien me diría, no, la conciencia es el alma y va al cielo y todo lo demás. Bueno, ojalá que así sea, pero le estamos dando lectura a lo que dice Pedro Calderón de la Barca, ¿no? Entonces, yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. Él hace alusión que a él lo drogan para sacarlo de la torre y entonces le dicen que él es el príncipe heredero. Y que es cuando él se molesta, ¿no? Porque él sabe que en realidad le están mintiendo. A eso se refiere, ¿no? Sigismundo no puede diferenciar la vida de la realidad. No puede, porque vive entre dos realidades. La realidad de la torre, donde no sabe quién es él, y la realidad de ser el príncipe heredero. Y como lo drogan, entonces él no sabe qué es verdad y qué es mentira. Los leo. Otros dirían que la conciencia reencarna en otros seres. Podría ser. Pero sigue Pedro Calderón de la Barca. Vean lo que dice.
¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. ¿Quién sabe en el en vivo a qué se refiere Sigismundo cuando dice el mayor bien es pequeño? ¿Qué es lo que ha perdido Sigismundo? ¿Qué es lo que llora Sigismundo? Las riquezas del palacio, ¿será? El trono. ¿A qué se refiere Sigismundo cuando dice ¿qué es la vida? Un frenesí, una locura, dice él. No, porque él está como enloquecido entre dos realidades. Porque recuerden que él vive drogado, ¿no? Está en la torre y de pronto aparece en el palacio. ¿Qué es la vida? Responde él, es una ilusión. La vida es una ilusión. ¿Por qué? Porque es efímera. La vida en realidad, muchachos, se nos puede ir en un instante. La vida incluso es algo prestado, es algo que vamos a tener un tiempo, pero todos lo vamos a perder y vamos a morir. Exactamente lo que dice Oliver. ¿Qué cosa es y el mayor bien es pequeño? ¿Qué es lo que no tiene Sigismundo y ansía desesperadamente? La libertad. La libertad es lo que no tiene Sigismundo. Ven ustedes que él no extraña el amor, no extraña el trono, la riqueza. Lo que extraña a Sigismundo es no ser libre. Es no ser libre como el pez, como el arroyo, como el leopardo, ¿ok? Por eso él está tan enojado. Por eso él dice, ¿qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. ¿Qué nos dice Calderón de la Barca? Que esta vida en la que estamos no es la real. Esta vida es una ilusión. La verdadera vida es la que llega después de la muerte. Todo está en versos, ¿no? No toda la obra está en verso. Hay parte de la obra que está en prosa. Entonces Pedro Calderón de la Barca combina la prosa con el verso. Gran parte de la obra está en verso, sí. Entonces, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Entonces, vean ustedes cómo Pedro Calderón de la Barca nos hace ver que el bien más preciado del hombre y la mujer es nuestra libertad. Nos pueden quitar todo, la riqueza, el trono, nuestro origen, como en el caso de Sigismundo, que le quitan el trono. Pero lo único que a un ser humano no le pueden quitar, porque si se lo quitan es destruir a ese ser humano, es la libertad. La libertad que no tiene Sigismundo y por eso sufre tanto. Por eso está tan enojado con su padre, ¿no? Vean que la vida, ¿qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Y hay una cosa importante que me llama la atención aquí. Dice, una sombra, una ficción. ¿Qué querrá decir aquí Calderón de la Barca con esto? De que la vida es una sombra, que la vida es una ilusión. ¿Qué cosa es una sombra en filosofía? Una sombra es el espejo de la realidad. Una sombra es el reflejo de la realidad, pero no es la realidad. La sombra no es la realidad, es el reflejo de la realidad. Entonces, cuando él dice que es la vida una sombra, ¿qué está diciendo Calderón de la Barca? Que esta vida es la sombra de la otra vida hermosa que nos espera a todos, que es la vida después de la muerte. Esta vida solo es la sombra de la verdadera vida que nos espera en el más allá. Porque como les digo, hay que darle una buena lectura a la obra, porque Pedro Calderón de la Barca se inspira en la Biblia para escribir La vida del sueño. Entonces no podemos entender la obra sin entender la historia de su autor, ¿no? Él era profundamente religioso. Entonces cuando él dice que la vida es una sombra, lo que quiere decir es que esta vida solo es un reflejo de la verdadera vida, la vida eterna que vamos a adquirir en el más allá. Y obviamente las personas que creemos en el más allá, pues tenemos la esperanza de la resurrección, ¿no? Entonces a eso se está refiriendo él, a la resurrección, que esta vida es una ilusión, ¿no? Esta vida es algo finito, la verdadera vida empieza después de la muerte. Exactamente, una referencia directa a la alegoría de las cavernas de Platón, exactamente. Ustedes saben, ¿no? Ese cuento de Platón, bueno, y que había unos hombres que estaban en una caverna, entonces también uno vio la luz, y entonces cuando vio la luz se la quiso mostrar a los demás para que salieran de la caverna. Bueno, eso seguramente ustedes no han leído en filosofía.
Dice Silvia Ortiz, presenta muchos rasgos de existencialismo, claro, porque Pedro Calderón de la Barca era un gran filósofo. Recuerden que en el siglo de oro español los escritores eran filósofos, sacerdotes, eran curas en su inmensa mayoría y eran personas también profundamente religiosas. Entonces, si ustedes se fijan, este libro tiene mucho simbolismo, porque este libro vemos cómo el personaje principal lo despojan de su libertad y cómo al ser despojado de su libertad se vuelve un monstruo. Es un monstruo. Sigismundo se convierte en un asesino y por eso Sigismundo está pagando prisión. Vean el juego del destino que hace también Pedro Calderón de la Barca. Sigismundo no es inocente. Sigismundo está pagando condena por un crimen que va a cometer después de su nacimiento, que es el asesinato del criado. ¿Ven? Entonces, obviamente, él está jugando, Pedro Calderón de la Barca, está jugando con el destino en nuestra cabeza, está jugando con los tiempos en nuestra cabeza, porque vean cómo nos dice que Sigismundo está pagando un pecado que va a cometer después de su nacimiento. Quiere decir que realmente la historia que había en torno a su nacimiento de que él iba a ser un asesino hasta cierto punto es real. Él sí es un asesino y él paga el asesinato cometido en todos los años que él está en prisión, aunque el asesinato lo comete siendo ya un adulto. Vean ustedes el juego. Y hay otra cosa que vemos, es el tema de la justicia. Vean ustedes cómo Sigismundo sí paga condena por el asesinato. ¿Y cuál es su condena? Todos los años que pasó alejado del trono. Esta también es otra lectura que le podemos dar a la obra. Sigismundo es un asesino, pero es un asesino que paga su condena estando encerrado desde el momento de su nacimiento hasta que recupere el trono. Y así está pagando el asesinato del criado. Podríamos relacionar la obra con lo que estamos pasando. Claro, en algún aspecto. Jacqueline, ¿a qué te refieres? A ver, me gustaría que me explicaras a qué te refieres. ¿A la pandemia te refieres? ¿O a la situación de Nicaragua? ¿O a la situación política? No quiero hablar mucho de temas políticos porque ya sabemos que tuvo un problema en la transmisión de Fuente Ovejuna, así que pues no quiero hacer alusiones políticas de ningún tipo. Pero la pandemia, por ejemplo, podría tener cierta relación con esto, porque al final pareciera que esta pandemia casi que es un sueño, pareciera que no es real y en cierta manera mucha gente se ha ido al más allá, si nos podemos a pensar. Podemos contextualizar el tema de la pandemia, que supongo a lo que estás refiriéndote. Ah, sí, YouTube, el gran censurador, sí, ¿no? Ustedes saben que me censuraron el video anterior, Fuente Ovejuna, entonces voy a ser muy cautelosa con las palabras que ocupo, no voy a mencionar ningún país ni nada, porque este canal es educativo y realmente quiero que se mantenga así. Creo en el más allá, pero también creo que esta vida nos da cosas y experiencias hermosas. Si luchamos por ella, la vida está en nuestras manos. Estoy de acuerdo contigo, Rodolfo. La vida es un regalo. La vida que estamos viviendo, yo creo que Pedro Calderón de la Barca tal vez tenía una visión un poco fatalista del mundo. Recordemos también que él vivió en otra época, en 1635. Entonces, la gente vivía menos, entre otras cosas. Las personas vivían 40 años máximo. Había muchas pandemias, muchas enfermedades. Entonces, también tenemos que contextualizar un poco la obra. Pero estoy de acuerdo contigo. Esta vida también es un regalo. Yo creo que sería algo así como: esta vida es un regalo. La voy a disfrutar todo el tiempo que la tenga. No importa si sean 5 años, 10 años o 60 años. Cada día es un regalo. ¿Cuánta gente en esta pandemia nunca más despertó? Vive el sueño de los muertos, ¿no? Entonces, yo creo que esta vida es muy bella, como dice Rodolfo, pero bueno, a lo mejor también hay otra vida más allá de la muerte. Las personas que creen en Dios creen firmemente que esta vida es la antesala de una vida mejor. Y obviamente yo creo que estas personas tienen una vida como más positiva porque sienten que esta vida es como pasajera. Pero claro que hay que sacarle lo mejor a la vida, que valga la pena. También esa es otra de las conclusiones a la que llega Sigismundo. Hay una parte, muchachos, donde él habla de eso al final de la obra, donde él dice que no importa lo que dure su vida, la va a vivir al máximo, porque él sabe que la vida es corta, que la vida es una ilusión,
que la vida se va rápido. Ese también es otra de los análisis que hace Sigismundo. Es difícil porque la literatura siempre trata de hacer referencia a la realidad. Totalmente, Silvia, totalmente. O sea, es increíble que me hayan desmonetizado un video simplemente porque hablé de una realidad. De la revolución en el pueblo de Fuenteovejuna, que contradictoriamente es un pueblo verdadero, y la historia realmente pasó. Pero bueno. ¡Hola, Yurita! Bienvenido. De hecho, muy tarde, casi finalizando la transmisión. No te preocupes, sé que todos tenemos responsabilidades. Aquí dice Oliver, yo quisiera reencarnar en un ave. Bueno, hay quien cree que se puede reencarnar en un ave, en un buey, en un caballo. La reencarnación también es una teoría que existe, ¿no? Sí, es cierto. Les dije que después de hacer el análisis de los soliloquios íbamos a ver las dos teorías que están presentes dentro de esta obra, porque también es importante que ustedes lo manejen si van para un examen. ¿Ok? Amanda lo sabe, si está viendo este en vivo, que a uno cuando está analizando una obra literaria le pide que analice las teorías que explican la esencia de esta obra literaria. Y en esta obra literaria hay dos teorías muy importantes. La primera es la teoría del derecho divino, que fundamenta la obra, la teoría del derecho divino. Y la otra teoría es la teoría de la libertad negativa. ¿Okay? Voy a explicar cada una de las teorías. Mire, la teoría del derecho divino fundamenta la obra. ¿Por qué? Porque el derecho divino que tiene Sigismundo a gobernar ha sido dado por Dios, ¿no? Porque el monarca, o sea, Basilio y Sigismundo, son los herederos de Dios, son la reencarnación de Dios. Entonces, se transita a la idea del derecho divino como elección trascendental, es decir, Dios elige al soberano entre una multitud de hombres para llevar a cabo la tarea de su gobierno. Y por eso Dios pone a los reyes en ese puesto, porque considera que son hombres o mujeres de naturaleza superior, de naturaleza elevada y que van a ser sus representantes en la tierra. Entonces, la vida sueño se fundamenta en la teoría del derecho divino, porque Sigismundo es heredero del rey por derecho divino, por puro nacimiento, como les decía en el caso de Harry. Harry nunca va a dejar de ser príncipe, no importa que abandone la corona, no importa que se vaya a vivir con Meghan a los Estados Unidos, siempre seguirá siendo Windsor, siempre seguirá siendo hijo de Carlos y Diana, porque nosotros no podemos renegar de nuestro origen, no podemos renegar de lo que somos, no podemos, por la teoría del derecho divino. Específicamente en el caso de la monarquía más, ¿no? Que es el derecho a gobernar sobre otros hombres porque el rey y la reina son descendientes directos de Dios. Esa es la teoría del derecho divino. Y recuerden que esta teoría fundamentaba las monarquías en el año de 1635, la monarquía española con los reyes católicos, y sigue fundamentando otras monarquías, obviamente, ¿no? Dice Oliver, por compartir el ADN de Dios, supongo que por ahí va la cosa, ¿no? Además, esta encarnación se hereda de generación en generación, y esto justifica la ira de Sigismundo expresada en la siguiente cita. Cuando Sigismundo se da cuenta de lo que le hizo su padre, que le ha quitado el trono, vean cómo le reclama, le dice: tu patria le has hecho tal traición, que me ocultaste a mí, pues me negaste contra razón y derecho este estado. ¿Qué le reclama Sigismundo a su padre? Le reclama que ha traicionado al pueblo, que ha traicionado el linaje, la descendencia, porque él, que debería ser el legítimo rey, ha sido arrancado del trono para ser puesto en un encierro, y su primo es quien va a asumir el poder. Y entonces él le dice, muy molesto, ¿cómo a tu patria le has hecho tal traición? ¿No? ¿Cómo has traicionado a Polonia? Y a los polacos le has quitado a su verdadero rey, que soy yo, ¿no? Sigismundo. Y la otra teoría que también fundamenta la lectura es la libertad negativa. ¿Ok? ¿Dónde está la libertad negativa? Está presente cuando Basilio encierra a su hijo debido a que es rey. La libertad negativa se define como la capacidad que posee una persona para actuar en la medida en que nada y nadie limita sus acciones. Lo permisible en el ejercicio de su voluntad.
¿ok? Y el padre del protagonista abusa de esa libertad. Entonces, la otra teoría que fundamenta la vida en sueño es la teoría de la libertad negativa, de cómo cuando una persona tiene libertad irrestricta, como en el caso del rey, puede abusar de esta libertad y oprimir a otros. Y miren lo que le hace a su propio hijo. Por eso les digo que en mi lectura el personaje más oscuro dentro de la vida de sueño no es Sigismundo, que sí es el personaje principal, pero Sigismundo de naturaleza es bueno. El malvado de la historia, en mi lectura crítica, es Basilio, porque ¿qué justifica que un padre agarre a su hijo y lo encierre en una torre basándose en que supuestamente por los astros va a ser un tirano, ¿no? O sea, es un mal padre. O sea, mandó a su propio hijo, a su descendencia, a una torre. Supuestamente porque los adivinos le habían dicho que Sigismundo iba a ser un tirano. Entonces, para mí, el verdadero personaje malvado de la historia es el rey, que hace uso de esta libertad negativa. El rey es el personaje realmente malvado dentro de la historia. Entonces, ahora le voy a dar mi opinión sobre la obra y me voy a adelantar porque quería lo de los monólogos, porque realmente son profundos y no quería estar corta de tiempo para analizarlo. Voy a darles mi opinión personal de la obra y mi calificación, como ya es de costumbre. Yo siempre califico la obra de 1 al 10. Obviamente 1 es la peor. Ahí está el manual del Guerrero de la Luz de Coelho, aunque me maten algunos y aunque a algunos les guste, lo siento, pero no me gustó. Tampoco me gustó El Alquimista. Lo lamento, ¿ok? Mi número 1 definitivamente es el manual del Guerrero de la Luz. Lo siento, pero qué libro tan malo. Y entre mis mejores libros ha estado La vida de sueño. Me parece que es un libro genial. También me parece que Fuenteovejuna es un libro muy bueno y El Lazarillo de Tormes. O sea, son obras del siglo de oro español que merecen todo mi 10. Pero bueno, mi opinión personal de la obra. Creo que es una obra profundamente filosófica. Cuando ustedes la lean, van a ver que está escrito con un lenguaje muy culto, ¿ok? Pedro Calderón de la Barca era un gran escritor. No solamente escribió en teatro, también en novela, poesía. No obstante, esta es su obra principal. Y vemos cómo su personaje principal, ¿ok? Pasa de ser un bruto, o sea, una persona salvaje por no tener libertad, y pasa poco a poco al estado de la madurez, cuando él recupera su libertad. Y cómo el personaje pasa de ser un ser bruto, un salvaje, a un rey misericordioso. Porque fíjense que Sigismundo nace rey, luego se convierte en animal por todos los años que está encerrado, pero luego, cuando él adquiere sabiduría y madurez, se convierte en un rey misericordioso. Vean ustedes cómo el personaje cambia tanto que termina perdonándole la vida a su padre. Sigismundo está ganando la guerra y a Basilio lo van a matar, lo va a matar el pueblo. ¿Y qué hace Sigismundo? No llega a aplastar a su padre, no llega a golpear a su padre, sino que se arrodilla y le pide perdón a su padre por el agravio cometido de hacerle la guerra. Entonces, vemos ustedes que es un personaje que cambia mucho. Exijo un video de análisis sobre el manual del Guerrero de la Luz, ay, malísimo, para comprender los motivos por qué no le gustaron, porque no le gustó tan excelsa obra. Es un tipo ignorante más que malvado. La ignorancia es nuestro mayor enemigo. Es cierto. Muy cierto, la ignorancia es peligrosísima. Por eso YouTube censura la educación en el pueblo superficial. No voy a decir nada de YouTube, ¿por qué? Pero sí, pues realmente es bien triste que a veces se censuren videos simplemente por decir cosas como son. En Fuenteovejuna yo conté lo que pasó. Algo real, un pueblo que se hizo una revolución porque tenía un comendador que era muy malvado. Pero bueno. Entonces, también quisiera destacar que este personaje principal termina siendo un personaje muy generoso. Sigismundo madura mucho a lo largo de la historia y se da cuenta que, entre otras cosas, vean qué interesante, que esta vida es temporal, que esta vida es una ilusión, que esta vida es algo prestado, porque todos vamos a morir. Y él dice, todos, incluyendo el rey, compartimos el mismo destino, la muerte. Ese poder que detenta el rey, ese aplauso que recibe del pueblo, es un aplauso prestado.
pero se lo lleva el viento, se lo lleva la muerte, porque todos los seres humanos somos finitos. Y es cierto, no importa. Aquí Rodolfo, Oliver, Natalie, Jonathan, aquí les voy a leer los nombres para que nos sintamos conectados. Silvia, Rodolfo, creo que ya lo leí. Todos ustedes, muchachos, todos nosotros estamos viviendo una vida prestada. Este momento es prestado y por eso la vida también es tan bella. Con esto no estoy diciendo que la vida no valga la pena de ser vivida, todo lo contrario. Yo creo que el poquito de tiempo que estemos en el mundo debemos hacer que valga la pena, ¿no? Porque realmente estamos prestados en este mundo. Todos nos vamos a morir. Y otra lectura que también le doy a esta obra es que todos estamos muriendo todo el tiempo desde el momento de nuestro nacimiento. A medida que pasan los días, nos hacemos más viejos. ¿Qué significa eso? Que nos acercamos más a la muerte. ¿Qué quiere decir con eso? Que cada día morimos un poco más y un poco más. Porque la vida es finita. Nos guste o no, este tiempo es totalmente temporal. Todo mi recuerdo se perderá en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Todo lo que despierte conciencias es peligroso. Así es, y la lectura crítica es peligrosa para los que tienen el poder, porque las personas que leemos críticamente, que pensamos críticamente, somos un peligro. Somos un peligro para los que tienen el poder. Y por eso es que hay que leer, muchachos. Por eso hay que leer a los clásicos para aprender de ellos, para desarrollar nuestro pensamiento crítico, para comprender la importancia de la libertad. ¿Ok? Es importante la lectura porque la lectura nos abre la mente a otras ideas, a nuevos mundos, a otras experiencias. A través de la lectura, nosotros, ¿qué estamos teniendo acceso ahora? A la sabiduría popular que se ha transmitido de generación en generación. Vean ustedes que el tema de la libertad, el tema de las conciencias dormidas, el tema de las revoluciones, no es un tema nuevo del 2021, es un tema planteado desde 1505, y creo que más allá todavía, más atrás. Vean ustedes cómo las obras del siglo de oro español siempre tocan estos temas medulares, la conciencia, la libertad, la supervivencia, ¿okay? Las revoluciones, el poder de la mayoría, ¿okay? La fuerza de la unidad, la democracia. Y obviamente todo eso a mucha gente no le gusta, porque a los que detentan el poder no les gustan las personas que piensan críticamente. Y por eso hoy más que nunca debemos de leer las obras del siglo de oro español, debemos de ver este tipo de videos para despertar muchas conciencias por ahí que están dormidas y que no se dan cuenta que están siendo manipuladas. Y por eso les voy a dejar en el link de la descripción del video la descarga de este libro. Rodolfo, me lo leí, está genial. Rodolfo me compartió Pedro Páramo, fuiste tú, ¿verdad? Ya me lo leí, está muy bueno y lo vamos a analizar, ya me lo voy a poner en el temario. Me gustó mucho el libro, altamente recomendado Pedro Páramo. Él me lo compartió, está muy bueno. Entonces vamos a preparar también una transmisión sobre este libro porque realmente vale muchísimo la pena. Todavía no lo he terminado, me faltan algunas páginas, pero lo que llevo está de lujo. Natalie Santiago, a ver, no había leído. Vine a ver el directo para comprender más la obra, pero terminé con mis dudas. Natalie, ¿cuáles son tus dudas? Yo te las contesto con todo gusto. ¿Qué comunidad más peligrosa? Natalie, ¿cuáles son tus dudas? ¿Cuáles son tus dudas? ¿Tienes dudas sobre los temas principales? ¿Cuál es el tema principal de la obra? Al personaje principal le han quitado lo más importante, la libertad. Yo creo que cuando Natalie dice vine con más dudas que respuestas, es porque esta obra tiene una gran profundidad filosófica y nos quedan muchas preguntas en el tintero que cada uno de nosotros vamos a resolver. Pero la obra en realidad lo que pretende es eso, plantear preguntas, dudas, que todos nos preguntemos, ¿es esta vida la real o la real es la vida después de la muerte? Esta vida es finita, entonces, ¿qué hay después de esta vida finita? ¿Por qué todos terminamos en la muerte? ¿Cuál es el mayor bien del hombre y la mujer? ¿La libertad? No, yo creo que esos son los temas que aborda La vida de sueño. Pero el plot, o sea, la esencia de la obra es sencilla. Sencillamente hay un personaje principal a quien le han quitado la libertad
le han quitado el trono y lo han mandado a una torre porque dicen que se va a convertir en un tirano. Entonces él llega al palacio, engañado, lo quieren probar, pero obviamente como él ha sido criado salvajemente, sin interacción humana, él mata a un criado y es ofensivo con las mujeres. Entonces lo devuelven a la torre y se filtra el chisme, ¿ok? Que hay un heredero al trono, que es él, que es el personaje principal, que es Sigismundo. Entonces se arma una revolución, el pueblo va a la torre donde tienen encerrado a Sigismundo y lo liberan. Sigismundo decide pelear por el trono y se enfrenta a su padre, que es Basilio. Basilio había decidido darle el trono a su sobrino, a un primo de Sigismundo. Entonces Sigismundo se molesta y decide que va a luchar por el trono. Pero cuando está peleando contra su padre y ve a su padre derrotado, en vez de matar a su padre y quitarle el trono, se arrodilla y le pide perdón. Y le dice, perdóname padre por haberte agraviado. Y al final, bueno, pues el final es bueno obviamente, el rey lo perdona y le da el trono a Sigismundo. Básicamente ese es el argumento de la obra. Natalie Santiago, qué malvada maestra. ¿Por qué? ¿Por qué soy malvada? No, es que es cierto. O sea, yo creo que uno se plantea muchas preguntas después de leer la obra. Yo me las planteé realmente. En conclusión, ese es el fin de un análisis, tener dudas y confrontar la perspectiva del autor con la mía. Exacto. Ese es el verdadero análisis crítico. O sea, ¿qué opino yo de la obra de Pedro Calderón de la Barca? Creo que tiene mucha razón. Creo que esta vida es efímera. Creo que esta vida es corta. Todos vivimos, así como los reyes, una vida prestada. Vivimos un aplauso prestado, porque la vida es finita. Y por eso, aunque esta vida que estemos viviendo sea real o no, hay que vivirla con intensidad, porque es una vida prestada, porque todos dormiremos el sueño de la muerte. Esa es mi lectura. Segismundo preso era más libre que el rey, preso de su ignorancia. Esa es una muy buena lectura. El que la acaba de hacer. El rey estaba preso de creencias populares. Imagínense, creía en los astros. Entonces, como astralmente decían que Sigismundo se iba a convertir en un tirano, entonces él, guiado por los astros, tomó la decisión de mandar a su hijo a una torre. Esa es otra lectura que le podemos dar. De hecho, yo pienso que cada uno de ustedes le puede dar una lectura diferente. ¿Qué lectura le podemos dar también? Que esta vida no es la real, que esta vida es un sueño. Esto es un poco como el tema de las dimensiones. Aquí Oliver, que lo ha comentado a veces, el tema de las dimensiones. ¿Cuántas dimensiones hay? ¿Qué es la...? No sé mucho de física, pero sí creo que está la quinta, la cuarta dimensión. Entonces, puede ser que esta vida sea una dimensión más, una dimensión de la conciencia, o que la vida que viene sea una dimensión de la conciencia. Puede ser que nosotros muramos en cuerpo, pero que en forma de alma y conciencia vayamos a otro mundo, a un mundo superior, a otra vida. Porque muchachos, cada uno tiene su propia lectura. Yo hago mi lectura, pero no tiene que ser la lectura de Oliver, de Silvia, de Natalie, de Rodolfo. Ustedes pueden tener su propia lectura. Yo sí les doy la mía. Yo creo que Sigismundo lo que quiere decir es que todos tenemos derecho primero a soñar. El rico, el pobre, todos tenemos sueños. No importa cuán poderoso seas o cuán rico seas, todos vamos a vivir el sueño de los muertos. Todos vamos a morir en un determinado momento, porque esta vida es un instante prestado. ¿No? Es efímera. La vida es algo que tenemos y no tenemos. Vean ustedes un ejemplo. Si ahora cayera un avión, ustedes saben que han habido casos de desastres naturales donde a una persona le ha caído un rayo o le ha caído un avión y ha matado a otras personas. La vida es prestada, es un instante. Yo podría, espero que no, pero salir ahora y tener un accidente, porque la vida es algo tan frágil. La vida se va en un instante porque es algo prestado. La vida es algo efímero, muchachos. Se va. Por eso cada uno de nosotros debe de encontrar la manera de sobrevivir para siempre. ¿Cómo podemos sobrevivir para siempre? Con esto que yo estoy haciendo, creando videos de YouTube para personas que están aprendiendo. Siempre va a haber alguien aprendiendo. Esta es una manera de perseverar a través del tiempo. Yo un día voy a morir, como todos los que están en esta transmisión, como todos, ¿no? La ilusión del tiempo y la realidad y la materia, un tema muy profundo, la realidad cuántica.
Hasta con una pastilla, un vaso de agua se podría morir. Sí, la vida es muy efímera. Comparto tu opinión, la maestra es genial, ay gracias. Y lo más brillante de ella son las ideas implícitas que se asoman por la rendija del razonamiento. Sí, así es, Natalia. O sea, cada uno de nosotros tiene su propia lectura de los eventos, pero al menos esa es mi lectura. Y cada uno de nosotros debe decidir qué va a hacer en este espacio prestado, en este tiempo prestado que llamamos vida. Hay personas que deciden vivir su vida, vean, acumulando riquezas. Hay personas que deciden vivir su tiempo acumulando poder. Hay personas que viven su tiempo acumulando conocimiento. Cada uno de nosotros debe decidir qué va a hacer con su tiempo prestado en esta vida terrenal, porque se va así. Es efímera, muchachos, se nos va en un instante. Por eso yo creo que Pedro Calderón de la Barca nos invita a reflexionar a cada uno de nosotros sobre nuestra propia vida. ¿Qué estamos haciendo en nuestra vida? ¿Está valiendo la pena lo que hacemos? Porque un día no vamos a estar y lo único que va a perdurar es lo que le dejemos a la sociedad. Pareciera muy romántico, pero es verdad. Dejar un libro, tal vez dejar un canal de YouTube, dejar una novela, dejar un proyecto, un sistema tal vez operativo, no sé a lo que se dedica cada uno, pero cada uno de nosotros podemos elegir qué legado dejar, porque un día, lo que sí es seguro, muchachos, es que esta vida es finita, esta vida no es para siempre. Eso es lo que nos dice Pedro Calderón de la Barca. La vida es una ilusión. ¿Qué es la vida? Una ilusión, ¿no? Se va en un instante. Yo seré eterna con el poema que escribo. Exactamente, a través de nuestra poesía, los poetas podemos persistir en el tiempo, en la historia. Igual, a través de cada una de nuestras profesiones, podemos persistir en el tiempo, dejar un legado, porque recuerden que la vida es sueño y los sueños, sueños son. Pues bueno, eso ha sido mi lectura crítica de La vida de sueño. Los invito por favor a suscribirse a mi canal, darme un like y recuerden que si quieren recibir clases vía Zoom conmigo, se pueden unir a mi programa de membresías Diamante, Oro, Platino o Zafiro desde $14.99 al mes. Como Calderón de la Barca que nos dejó esta obra que aún mucho tiempo después nos hace reflexionar. Exacto. Como vean ustedes, estamos en 2021 enfrentando una pandemia y vean ustedes cómo todavía hoy por hoy seguimos analizando una obra de Pedro Calderón de la Barca. Pero Calderón de la Barca tenía muy claro la manera en que quería emplear su tiempo vivo. ¿Cómo lo empleó? Escribiendo esta gran obra de la literatura universal. Una buena lectura esa, Oliver Beck. Pedro Calderón de la Barca lo tenía claro. Él quería aportar al pensamiento crítico, al razonamiento sobre la vida, sobre la muerte, sobre el misterio de la vida, básicamente. Bueno, pues básicamente eso ha sido mi análisis. Si les gustó este video, recuerden regalarme un like y compartir la transmisión en sus redes sociales. Recuerden que todo este mes lo vamos a dedicar al siglo de oro español, así que la semana que viene voy a venir con más análisis de obras muy profundas. Tengo pendiente definitivamente Pedro Páramo, lo llevo muy avanzado, te comento Rodolfo, y está excelente, así que ya lo añadí también en mi lista. Y si hay algún tema de español que a ustedes les gustaría aprender conmigo, no olviden dejármelo en la casilla de los comentarios, porque este mes voy a abordar temas que ustedes me piden. De hecho, todos los temas de la literatura universal que estoy abordando son temas que me ha pedido Amanda, me dijo que no le dijera así. Amanda Latica, quiere que le diga así. Amanda Latica. Entonces, Amanda, todos estos temas son para ti, que yo sé que estás estudiando todas estas obras en la universidad y estos videos te van a ser de mucha utilidad, pero no solo para ti, Amanda, sino también para todas esas personas que son amantes de la lectura y están analizando obras de la literatura universal, sobre todo en la universidad, porque ya estas obras son obras realmente que se leen en los cursos de filosofía y de español avanzado. Hola José, vienes al final de la transmisión, espero que me veas en reprise, que me regales un like y que te suscribas a mi canal. Les mando un beso y abrazo a todos y nos vemos el miércoles de 6 a 8. Recuerden que las transmisiones son miércoles de 6 a 8, viernes de 6 a 8 y domingo de 2 a 4. Y Rodolfo, te tengo pendiente Pedro Páramo porque sí, lo que llevo está de lujo. Besitos y abrazos a todos y nos vemos el miércoles.